¿Sabes que Lo que tú digas tiene una tienda online con las sudaderas y las camisetas más guapas del internet? Entra en trongotextil.com/lo que tú digas, trongotextil.com/lo que tú digas y descúbrelo por ti mismo. Prendas de lujo a precios de risa. Además, cada cierto tiempo hago sorteos en mis redes, en mi Instagram, Alex Fidalgo, en mi página de Facebook, Alex Fidalgo, y en la cuenta de Twitter del podcast, @LQTD Radio, @LQTD, de Lo que tú digas, radio, todo junto. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our untwisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious, clench your professional Hola bricks. amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya os lo digo yo, estáis de enhorabuena porque sé que a muchos estos episodios son los que más os gustan y yo me incluyo también porque me encantan. Y es que de nuevo tendréis la oportunidad de escuchar a un experto aleccionando a un pobre ignorante. Abrochaos los cinturones porque hoy nos vamos al espacio de la mano del genial Alex Ribeiro, del que me declaro fan absoluto desde ya. Porque Alex es mucho más que un nombre bonito, porque las cosas como son, es un nombre precioso. Alex es nuestro Carl Sagan, nuestro Neil deGrasse Tyson, un divulgador científico que a través de su canal de YouTube, de su blog Astrobitácora y de su cuenta de Twitter nos descubre el maravilloso mundo de la astronomía y lo hace con la calma y la paciencia del mejor de los maestros. Este caballero tiene la capacidad de masticar la información más compleja hasta el punto de hacérsela digerible y endiabladamente entretenida a cazurros como yo. Y merecidísimamente Alex se ha convertido en toda una estrella, como los presentadores de Cosmos, como Carl Sagan y como Neil deGrasse Tyson. Y cuenta con cientos de miles de seguidores en las redes. Yo me aventuraría a decir que somos unos cuantos los que no sabemos gran cosa de astronomía, ¿verdad? Seguro que hay alguien escuchando también que ahora mismo está diciendo, bueno, habla por ti, amigo, que yo soy el amo y yo me lo sé todo. Vale, bueno, pues tú te lo sabes todo, pero la mayoría, yo creo, no sabemos tanto como tú. Si eres el amo, igual esto para ti es demasiado básico, no lo sé. Yo os adelanto que mi principal interés, como no podía ser de otra forma, en un pesimista catastrofista como yo, es saber cuándo el planeta se va a ir al tacho, si se va a ir al tacho, que yo ya os adelanto que parece ser que sí, cuándo va a pasar eso y qué podrá hacer el ser humano para salvar el culo. También hablamos de conspiraciones, de los que creen que la Tierra es plana, de los que creen que la Tierra es hueca, que de estos no había escuchado hablar o se me había olvidado, de los que creen que los extraterrestres ya han venido a vernos y en general de todos los que creen que nos están tomando el pelo continuamente y casi por vicio. Por cierto, para todos los que en cuanto escuchéis este episodio os vais a enganchar a Alex Ribeiro y vais a necesitar más cosas suyas, os cuento que pronto publicará Hacia las estrellas, un libro de divulgación en el que tocará un montón de temas. Tamaño y forma del universo, si hay vida en otros lugares, si existen otros universos, también hablará de la teoría de cuerdas en este libro, etc. Buscadlo en las redes para enteraros en cuanto lo publique. Y ahora, despegamos. Muchas gracias por estar aquí en Lo que tú digas. Eres nuestro Carl Sagan o nuestro Neil deGrasse Tyson. Oye, ya quisiera yo. Es un ¿de cuál eres? Eres más de Carl Sagan, ¿no? Sí. Como la mayor parte de la gente. Sí, soy de Carl Sagan porque yo me crié viendo Cosmos. Ajá. En realidad a mí ya me pilló, haría 5 años que se estrenó, pues si no recuerdo mal fue en el 79 o en 1980. Yo soy del 84, o sea que en realidad ya hacía unos años que se había estrenado. Pero me crié viendo Cosmos y la forma de comunicar de Carl Sagan, que al final, incluso hoy en día, fíjate que ha pasado más de 20 años de su muerte, porque murió en 1996, y sigue habiendo gente, pues como yo, ¿no?, que dice
es que me marcó la forma de comunicar y de enseñar astronomía en Cosmos. Sagan era astrofísico, sé que Neil deGrasse Tyson sí. Sí, Sagan era astrofísico y de hecho es gracioso si estudias la vida de Carl Sagan, porque llegó un momento en el que le acusaron de no ser un gran científico, de no haber trabajado demasiado en la ciencia, porque es que se convirtió en una estrella del rock dentro del campo de la divulgación. Y además eso siempre levanta suspicacias. Sí, bueno, y él fue el primero. Él fue el primero en enseñar que se podía explicar la ciencia de una manera que enganchase a mucha gente y que le enseñase sacarla del laboratorio, ¿no? Exacto, y que le enseñase a mucha gente que aquello de verdad se podía entender sin ser una mente privilegiada. Y hubo gente que le criticaba por esta vertiente de comunicador de astronomía, a pesar de que publicó más de 600 estudios. Es decir, hizo unas contribuciones científicas impresionantes, quizás no tan grandes como para que ganase un Nobel, desde luego, pero fue un gran científico y además participó en la misión de las ondas Voyager, por ejemplo. La foto de un punto azul pálido, que a lo mejor te suena y la gente no está escuchando, que es un puntito pequeño suspendido en un rayo de luz, que es un artefacto de la cámara. Ese rayo de luz se hizo desde más allá de la órbita de Plutón y es la Tierra, es un píxel. Y esa foto se hizo a petición de Carl Sagan después de que la sonda Voyager 1 hubiese cumplido la mayor parte de su misión, que era observar los planetas gigantes del sistema solar, y ya estaba en rumbo a abandonar el sistema solar. ¿Y quién podría haber profetizado el éxito que tuvo Cosmos, ¿no? Yo creo que al principio lo harían como vamos a arriesgar, vamos a... Algo se imaginaba, digo yo. Algo tenía que haber, que a él y a Andrew Yan, a su esposa, le hicieron pensar que aquello valía la pena. Es verdad que yo no conozco las circunstancias exactas de la sociedad de Estados Unidos en aquella época, porque sí que hay que recordar que Carl Sagan era estadounidense y su principal público era evidentemente estadounidense, y se ve en las entrevistas que hacía que siempre estaba centrado en Estados Unidos. Y también el contexto en el que sucedió, la crisis nuclear y el miedo a una guerra nuclear era muy, muy alto, y estoy seguro de que fue una combinación de factores, ¿no? Por un lado la propia pasión de Carl Sagan por la astronomía, pero por otro las ganas de hacer entender a la gente que tenemos un solo planeta, que vivimos solo en la Tierra y que era necesario protegerla, porque en aquella época el miedo de que hubiese una guerra nuclear y que aquello pudiese acabar con la especie era muy real. Contigo ha pasado algo similar, porque tú hablas de astronomía y tú eres una estrella, no de la tele, pero de Twitter. Te has convertido en una estrella. ¿Cuántos seguidores tienes? 100 y pico mil. 157.000, una cosa así ahora mismo. ¿Y a ti no te sorprendió? ¿No te sorprende? Me sorprende sobre todo el tiempo que ha tardado desde que empecé a hacer hilos en Twitter, porque en realidad Astrobitácora, que es el blog en el que escribo, lo comencé en 2015. Es decir, ya lleva un tiempo funcionando y bueno, pues como muchos otros blogs de astronomía, con su público, pero nunca había dado mucho que hablar, y de repente en el verano de 2017 empiezo a hacer hilos hablando de pues exactamente lo mismo que hablaba del blog. Es verdad que quizás con un estilo más directo, pero más o menos igual, porque al final cada uno tiene una forma de comunicarse y de explicar las cosas, y no puedes cambiar mucho de un blog a Twitter. Y a partir de ahí comenzó a subir la cosa como la espuma. En el momento en el que hice el primer hilo, que fue en junio de 2017, tenía 2.000 y pico seguidores, no recuerdo si eran 2.300, 2.600, 2.000 y pico. A final de aquel mismo año, en 6 meses, ya estaban más de 40.000 seguidores. Y a finales de este año pasado, 2018, más de 150.000. O sea, la trayectoria es alucinante. Qué pasada. ¿Y por qué le interesa tanto ahora a la gente? Parece, ¿no?, que se está despertando un interés importante por la ciencia en España. Muchos científicos españoles están haciendo rockstars. Como por ejemplo, uno de los invitados del podcast es José Miguel Mulet. Y José Miguel Mulet es todo un fenómeno también en las redes sociales, y no es raro encontrarle retuiteado por famosos, por miles de followers. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Lo has pensado? Pues en cuanto a la astronomía, por lo menos sí que tengo la sensación de que precisamente Neil deGrasse Tyson es uno de los grandes culpables con la nueva entrega de Cosmos. Yo creo que eso sirvió para que mucha gente se volviese a interesar por la astronomía, seguramente en gran parte porque era Cosmos, y no tanto por Neil deGrasse Tyson, porque yo creo que fuera de Estados Unidos era conocido, pero no como se hizo conocido después, y a partir de ahí la gente se ha vuelto a interesar. Es un poco, seguramente estamos un poco a caballo de Cosmos, que además este año va a tener una nueva serie, en marzo creo que la estrenan, y me imagino que volverá a haber otra subida de gente que vio Cosmos en ese momento, se desentendió en mayor o menor medida, y ahora con la nueva serie de Cosmos va a volver otra vez a engancharse y volver a querer saber más de astronomía, y parece que esta en particular va a estar centrada en exoplanetas, es decir, en planetas más allá del sistema solar, como pueden ser esos mundos, etcétera. Así que será interesante ver lo que pasa este año. Y volverá con deGrasse Tyson, porque sé que ha estado envuelto en polémicas de
acoso, me parece. Entonces no sé si eso le ha afectado hasta el punto de tener problemas para continuar con la saga. Pero veo sí, que... a ver, sí, cuando se emita, porque sí que es verdad que hasta donde yo he leído, Fox sí que ha decidido detener de momento las emisiones de Star Talk, que es un show que tenía él en la televisión, bueno, en radio, no sé. ¿De entrevistas? Sí. Y la emisión de Cosmos está en el aire, entiendo que hasta que se aclare qué es lo que ha pasado, ver si esas acusaciones son ciertas o no, y en el momento en el que se aclare, entiendo que si son ciertas, puede que Cosmos se cancele o que se haga con un nuevo presentador, no lo sé, y si no son ciertas, pues se emitirá y no habrá más problema. La duda es si de aquí a que se emita la serie, que estaba anunciada para primavera, ya veremos si es marzo, abril, mayo o cuándo, esas acusaciones han sido aclaradas o no. Ya. Bueno, yo lo primero que quería que me contases, ya te puse un poco en antecedentes por WhatsApp, te dije, soy completamente lego en astronomía, no sé nada de esto, sí. A mí todo me parece interesante, todo me despierta curiosidad, pero no sé de nada, y quiero que sobre todo la audiencia tenga en cuenta eso y me perdone cualquier error, bueno, y tú, por supuesto. Lo primero que me gustaría saber es cuánto tiempo nos queda para que tengamos que salir pitando de este planeta. ¿Cuánto tiempo queda para que tengamos que coger una nave y marcharnos de aquí? Pues en realidad es difícil saberlo. Depende de en qué nos fijemos. Si nos fijamos en la evolución del Sol, tenemos al menos 1.500 millones de años aproximadamente. Se cree que es el momento en el que, o se calcula que en unos 1.500 millones de años la temperatura de la Tierra habrá subido tanto que los océanos se evaporarán. En realidad la vida será muy complicada tiempo antes, pero claro, seguimos hablando de a lo mejor dentro de 1.000 millones de años. Y la evolución del Sol no es una amenaza inmediata. El auténtico peligro viene de impactos de asteroides y cometas. Y ahí sí que puede ser en 200 años como en 20.000. Lo que sabemos es que sucederá tarde o temprano porque la historia del sistema solar lo demuestra así. El último gran impacto fue hace 65 millones de años cuando se extinguieron los dinosaurios, pero no ha sido el único. Y de hecho, incluso en la actualidad hemos visto impactos de asteroides mucho más pequeños y que también han dado mucho que hablar. Hace unos años sucedió en Rusia, no llegó a impactar contra el suelo, o la mayor parte del asteroide no, se desintegró en la atmósfera sobre Chelyabinsk y nos dejó pues, los vídeos espectaculares de la bola de fuego recorriendo el cielo y luego las consecuencias en Chelyabinsk, donde más de 1.000 personas tuvieron que pasar la noche, y me imagino que fue varios días, en pleno invierno siberiano, por culpa al raso casi como quien dice, por culpa de la explosión de este asteroide que se desintegró en la atmósfera y la onda expansiva pues arrasó con todo lo que vio a su paso. Fueron todo daños materiales, no hubo víctimas mortales, pero era un fragmento pequeñísimo de unos pocos metros. Entonces tarde o temprano llegará un asteroide que sí será lo suficientemente grande como para ponernos en peligro, y ahí es cuando necesitaremos estar lejos de la Tierra, porque a día de hoy el destino de la especie está ligado al de la Tierra. En caso de que venga un asteroide no demasiado grande, se puede tomar medidas según cuando se detecte. Y aunque parezca absurdo, lo que se vea en Armagedón, en la película de Bruce Willis, no es tan descabellado. No sería como lo cuenta la película, pero la idea en realidad no es mala. El detonar algo en un asteroide, si se hace lo suficientemente lejos, aunque movamos el asteroide 3 centímetros de su órbita, si está tan lejos de la Tierra que esa pequeña desviación es suficiente, ¿qué puede pasar? Que en vez de ser un rumbo de colisión certero del 100%, no hay posibilidad de que falle, se desvíe en 200.000 kilómetros, siempre y cuando lo detectemos lo suficientemente lejos. Como digo, de momento no hay ningún asteroide que esté en rumbo de colisión, no se espera o no se calcula ninguna colisión para los próximos 200 años, pero tarde o temprano sucederá. De hecho, por mencionar a Carl Sagan, decía algo que parece improbable en poco tiempo, puede ser inevitable en una escala de mucho tiempo, y es lo que sucede con el choque de un asteroide. ¿Y quién o qué lleva el brazalete de capitán a la hora de afrontar una situación así? Es decir, ¿quién tiene que tomar la decisión? ¿Qué tiene que tomar la decisión de se acerca un asteroide, vamos a hacer esto o esto otro? Si llegase el caso de que chocase un asteroide que pudiese poner en peligro la supervivencia de la especie, porque sí que hay que decir que pueden chocar asteroides que a lo mejor produzcan destrucción local y que no lleguen a suponer un peligro para la supervivencia de la especie, claro, en ese caso si fuese algo localizado, ahí veríamos quién es el capitán, porque aquello podría ser un circo interesante, porque lógicamente los políticos y la sociedad lo que pensaría es en la evacuación, más en qué se va a hacer. Pero imaginemos que es una amenaza global que afecta a todo el mundo. Tengo la sensación de que no habría mucho afán de protagonismo y sería más todas las agencias del mundo y los países del mundo decir, no, ¿qué hace falta para que lo consigamos? Y quién va, me da igual mientras funcione. Porque sería sería algo que amenazaría a todo el mundo. Entonces ahí
mi sospecha es que pasaría a un segundo plano el quién dirige la misión o quién no, bastante rápido. Seguramente sea una colaboración entre agencias. Claro, alguien que no sabe, un profano como yo, diría la NASA. Es la NASA la que tiene que decidir. A eso me refiero, a quiénes son los primeros que reciben el aviso y se mueven. Sí, el primero que puede recibir el aviso en realidad puede ser cualquiera. No tiene ni por qué ser una agencia espacial. Basta que sea un astrónomo aficionado que esté mirando en la dirección adecuada en el momento adecuado. Y evidentemente ese astrónomo no va a tener la formación como para irse a una misión a desviar ese asteroide. Entonces, depende. Si es un astrónomo europeo, por ejemplo, que detectase un asteroide que en 100 años va a chocar con la Tierra, probablemente sea la Agencia Espacial Europea la que iniciaría las operaciones, o el gobierno, o algún gobierno europeo. Si fuese norteamericano, sería la NASA. Si fuese australiano, pues sería el gobierno de Australia. Es decir, dependería un poco de dónde fuese, pero como digo, si fuese una amenaza global, sería un trabajo conjunto de todas las agencias, porque también habría que hacer muchos avances para poder enfrentarse a esa amenaza y desviarla. A día de hoy sí que es verdad que la NASA está trabajando en planes para desviar asteroides, pero la verdad es que de momento son unos esfuerzos un poco tímidos en cuanto a lo que se podría hacer realmente, entre otras cosas porque existe esa tranquilidad de que, al menos a corto plazo, no hay ninguna amenaza inminente. ¿Y sabes cuáles son esos planes que baraja la NASA? ¿O alguno? ¿De qué harían? Pues ahora mismo ellos están trabajando en esto para... El más comentado es precisamente ese, el de desviar un asteroide, pues enviando una nave a la superficie, detonando una pequeña carga nuclear, y que ese desvío de unos pocos, aunque sea centímetros, claro, si es lo suficientemente lejos, haga que sea un error de miles de kilómetros cuando pase por la órbita de la Tierra y esquive el planeta por completo. Y pongamos que... Bueno, antes quería preguntarte, ¿estamos completamente seguros de que fue un asteroide lo que eliminó a los dinosaurios de la faz de la Tierra? Porque hay opiniones controvertidas, ¿no? Hay diferentes opiniones al respecto. ¿Diferentes opiniones de qué tipo? ¿Qué has escuchado tú? La temperatura, ¿no? De la que subió la temperatura de la Tierra y que eso fue lo que... Es una de las cosas, te hablo de memoria. Sí, a ver, sí que es posible y probable que fuese una combinación de factores. Es verdad que el vulcanismo, que fue uno de los factores que contribuyó a elevar la temperatura, seguramente tuvo mucho que ver también, pero el impacto del asteroide existe, un cometa en realidad, fue en la península del Yucatán. Se ha observado el cráter, está enterrado bajo el océano también. Han pasado 65 millones de años, la superficie de la Tierra ha cambiado, entonces encontrar las huellas directas es más complicado, pero se sabe que impactó en esa época. Y lo que hizo fue empeorar las cosas. Es decir, los volcanes ya estaban ayudando a que aquello se desencadenase, y el cometa fue la guinda en el pastel para que todo terminase. Normalmente las extinciones de nivel global, que es como se llama estos fenómenos en los que mueren muchas especies de la Tierra, suelen ser por combinaciones de factores más que por uno solo. ¿Y qué dice la astronomía del cambio climático? Lo que dice es que es innegable que es por la contribución del ser humano. La historia de la Tierra... es cierto que en la historia de la Tierra encontramos momentos en los que la temperatura era más alta, pero las condiciones atmosféricas y orbitales y del Sol y demás eran diferentes. Hay gente que dice, no, es que hace X... Sí, que también subió y luego bajó. No, es que era más alta que en la actualidad. Sí, pero es que en aquel momento la atmósfera no estaba compuesta por los mismos elementos que en la actualidad, la distribución continental no era la misma, el Sol no estaba en el mismo punto. Claro, no se puede extrapolar y decir, bueno, como hace 2.000 millones de años la temperatura era más alta que en la actualidad, estamos bien, no hay cambio climático para nada. Y lo que hemos visto es que el cambio climático es enteramente producto del ser humano, y que está sucediendo a una velocidad a la que no hay ningún momento en la historia de la Tierra que se puede equiparar a la velocidad a la que está subiendo la temperatura, ni siquiera por causas naturales, que es también una señal de que evidentemente hay algo más. Incluso si aceptásemos que hay una contribución natural, digamos, no, bueno, es que puede haber una parte natural que no podemos evitar, que sea mucho más rápido que se ha observado, indica que hay algo. Y además es que hemos visto que es la industria, la presencia de elementos como los clorofluorocarbonos en la atmósfera, lo que está contribuyendo a que la temperatura suba mucho más rápido de lo que había pasado en la historia del planeta. ¿Sabes qué estaba pensando ahora? Que el cambio climático, esas dos palabras,
ha sustituido un poco a lo del agujero de la capa de ozono. Yo creo que lo del agujero de la capa de ozono a mí mismo lo estaba pensando ahora y me suena como noventero, ¿no? Como algo que se decía antes de... Sí. Es que eso contribuye al agujero de la capa de ozono. Ya nadie dice eso, ¿no? No, se habla poco del agujero de la capa de ozono. Sigue existiendo, para quien se lo esté Claro, preguntando. joder, Sigue ahí, tendrá que seguir ahí. No creo que se haya ido de vacaciones. Sí, sigue estando ahí. Lo que pasa es que es verdad que, si no me falla la memoria, en los años 90 hubo, cierta alarma con que estaba creciendo. Y sí que se ha visto que en los últimos años pues parece que se ha estabilizado, o quizás incluso lo hayan cogido en algún momento, pero sigue estando ahí. ¿Qué pasa? Que al final es un factor más dentro de lo que es el cambio climático. No es decir, que el agujero en la capa de ozono se haga más grande, no quiere decir que el cambio climático vaya a peor y que si se hace más pequeño vaya a menos, al revés. Como decía, hemos visto que se mantiene, creo que incluso ha encogido, como digo, en alguno de los años. Es cierto que se me escapa un poco la historia de la evolución de la atmósfera, porque no es algo en lo que me centro especialmente, y sin embargo las temperaturas siguen subiendo. La temperatura media del planeta sigue subiendo, y esa es otra cosa que también vale la pena decir: la temperatura media del planeta. Porque he visto gente que me ha dicho, dice, no, es que yo el año pasado en donde yo vivo fue muy frío. ¿Cómo puede ser? Es una señal del cambio climático. Una cosa es lo que pase a escala local, lo que pase en Madrid, en Pontevedra o en donde sea, y otra cosa es lo que pase en el planeta en conjunto. Puede haber inviernos muy fríos en un lugar y al mismo tiempo... ¿Puede haber cambios de temperatura aislados? Por supuesto. El invierno, este invierno, por ejemplo, que está empezando ahora, ya llevamos casi un mes, puede ser el más frío de la historia en Madrid, y sin embargo eso no es una señal de que no haya cambio climático, ni siquiera quiere decir que no vaya a aumentar la temperatura del planeta en la media de enero, en este mes. Porque el planeta es un sistema muy complejo, es mucho más grande que el lugar en el que vivimos, y entonces hay que tener en cuenta lo que sucede en todo el planeta. Y esa es la tendencia con la que nos tenemos que quedar. Del mismo modo, un verano mucho más caluroso de lo normal en un lugar en concreto no es una señal directa de cambio climático. Por lo mismo, puede haber veranos mucho más calurosos de lo normal y más fríos de lo normal. La tendencia es, y es como se ve, la serie de años de la temperatura a lo largo de varios años, y de cómo cambia la temperatura del planeta, la media del planeta. Y ahí sí que se ve que va siempre hacia arriba, cada vez más rápido, y que es cada vez más pronunciado. O sea, si por ejemplo este invierno es el más frío de la historia en Madrid, puede no tener ningún tipo de trascendencia. Puede ser algo... No tendría ningún tipo de trascendencia. O sea, no es que pueda, es que no tendría ningún tipo de trascendencia, porque lo que habría que ver es la temperatura media del planeta en enero. Claro, si de repente vemos que la temperatura media del planeta en enero es 0,3 grados más alta que la serie histórica, diríamos, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Porque en realidad ahora mismo está en más de 1 grado por encima de lo normal, de esa media histórica que se utiliza para medir cuál es el impacto del cambio climático, para medir cuánto sube la temperatura en cuanto a lo que, digamos, se puede considerar normal. ¿Y por qué, si pasase, por qué estaríamos teniendo el invierno más frío de la historia en Madrid o el verano más caluroso? Por fenómenos localizados. Puede ser esto ya es más meteorología que astronomía, pero sí. Puede ser una masa de aire frío en el Polo Norte que ya ha pasado algún año que por cómo están dispuestos los anticiclones, borrascas y demás, envíe mucho aire frío a la península. Hemos tenido algún episodio así en algún invierno en el que ha nevado mucho en el norte de España, en el centro, y eso puede provocar que sea un invierno muy frío y sin embargo la temperatura suba. De hecho, hace unos años el Polo Norte registró un invierno extremadamente cálido, y eso sí es más preocupante porque los polos sí son regiones especialmente dedicadas, porque claro, hay grandes reservas de hielo allí, hielo perpetuo, claro. Hielo que no ha estado descongelado en millones de años, que ahora se está empezando a descongelar, y ese hielo sí que no se consigue así como así, porque una cosa es el hielo estacional, el que se congela cada invierno y se descongela en verano, y otra cosa es el hielo perpetuo. Que se pierda el hielo perpetuo es mala noticia, y se está perdiendo. Las temperaturas en el Polo Norte en aquel año, no recuerdo el año exacto ahora, no sé si fue 2015, 2016, pero se llegó a tener temperatura positiva en el océano, en el Polo Norte, en invierno. O sea, estamos hablando de 20 y 30 grados más por encima de lo normal, que es una barbaridad. Y sin embargo, el invierno en el resto del mundo, en Europa especialmente, fue más bien frío. Y aquí hablamos de un fenómeno localizado. Exacto. En el caso de un invierno que fuese excepcionalmente frío en Madrid, sería un fenómeno localizado. En el caso del polo, como digo, también es un fenómeno localizado. Lo que pasa es que es preocupante porque es que no debería haber esa temperatura tan sumamente alta en el polo en invierno. Y además que lo que se está viendo es la cobertura de hielo del casquete polar del Polo Norte a lo largo de 20 años, 30 años, es cada vez más pequeño. Hemos llegado al punto en el que el Polo Norte ya es navegable. Al menos, a lo mejor no justo por el Polo Norte en sí, pero hay rutas navegables por el Polo Norte.
Hacía muchos años que no pasara eso. Y de hecho es que ahí ya están planteando incluso cruceros de turismo para ir al Polo Norte, que es una señal de cómo está cambiando el cambio climático, de cómo está afectando a esa región. ¿Y de estos fenómenos localizados podemos culpar también al ser humano? ¿O esto ya que un invierno sea más frío que otro? No hasta donde yo sé. No hasta donde yo sé, porque como digo, esto es un poco más meteorología que astronomía, entonces no hasta donde yo sé. Lo cierto es que me viene a la cabeza ahora mismo en la pequeña edad de hielo que tuvo lugar hace unos cuantos siglos ya en Inglaterra, que es interesante porque coincide con un periodo de actividad del Sol muy bajo. No hubo manchas solares en el Sol, que normalmente cuando el Sol no tiene manchas solares está en un periodo tranquilo, digamos, de actividad. Y en aquella época pues se congelaba el río Támesis y fueron inviernos bastante duros en Inglaterra, que coincidieron, curiosamente, con veranos extremadamente cálidos. Es una señal de un fenómeno local en el que coincidieron las dos cosas, inviernos muy fríos y veranos muy cálidos. Sucedió algunos de los años, porque en la pequeña edad de hielo, que es como se llama a esta serie, fueron unos 200 años más o menos, si no recuerdo mal, en los que las temperaturas en Europa, solo en Europa, fueron más bajas de lo normal, la media. Y es un ejemplo de algo previo a la época industrial, en el que la temperatura pues se salió de lo normal y en el que la contribución del ser humano pues era mínima, porque claro, no teníamos toda esa presencia de industria y de contaminación que tenemos hoy en día por medio de coches y cosas así. Entonces, en cuanto a fenómenos locales, en principio no, es decir, lo importante es qué está pasando en la atmósfera en el día a día, dónde están las masas de aire frío, de aire caliente, cómo interaccionan entre sí, más que el impacto humano. El impacto humano se nota en cómo de extremos son esos fenómenos. Es decir, si mañana hay una inundación en un punto de España, pues como pasó en Mallorca este verano, que vimos esas inundaciones terribles, si no hubiese cambio climático quizás no fuesen tan intensas, o podrían no ser tan intensas. Pasa lo mismo con los huracanes en el Océano Atlántico. Lo que se está viendo es que hay huracanes cada vez más fuertes. Los huracanes son naturales, no son más abundantes por causa del ser humano, y de hecho se ha visto que no hay más huracanes que antes, pero sí se ha visto que de media son más intensos que antes. Es decir, no hay más fenómenos extremos, o al menos no en todos los casos, pero sí más intensos. Imaginemos, vamos a jugar a las catástrofes, que es un juego divertidísimo. Sí. Imaginemos que la cosa se pone fea, nos tenemos que marchar. ¿Cómo nos vamos? A día de hoy es imposible. A día de hoy no tenemos la forma de marcharnos de la Tierra y asegurar que la especie sobrevive, porque no tenemos la tecnología para ello. De hecho, ahora mismo ni siquiera estamos seguros de cómo llevar a un ser humano a Marte. Sí hemos ido a la Luna, han pasado ya casi, de hecho este año pasan 50 años. En 1969 fue cuando se pisó la Luna por primera vez, 2019, 50 años, y no se ha vuelto a ir, no solo porque fuese extremadamente difícil y extremadamente caro, sino porque no hay motivos científicos para ir, porque a día de hoy todavía no estamos en el punto de construir una base lunar. Los astronautas del programa Apolo trajeron más de 300 kilos de roca lunar para su estudio. Entonces, claro, en la época el programa Apolo utilizó 25.000 millones de dólares del presupuesto de Estados Unidos. A día de hoy serían 150.000 millones de dólares con la inflación, y esto para llevar a tripulaciones de 3 personas a la Luna. Imaginemos para una comunidad que sea capaz de autosostenerse y que se pueda reproducir y demás, es decir, asegurar la supervivencia de la especie. Si no recuerdo mal, el mínimo son 100 individuos, o quizás sea menos, pero no tenemos a día de hoy la capacidad de llevar a 100 individuos al espacio de una tacada. Tardaríamos años. Entonces, si fuese inmediato, no habría nada que hacer. Y si no lo fuese, es decir, poniéndonos ya en el futuro, según lo que se sabe ahora, ¿qué se construiría? ¿Una nave que sería como un autobús espacial para llevarse a la gente? Depende de lo lejos que miremos en el futuro. Sí que es verdad que lo que se quiere es conseguir que el espacio sea igual de accesible para toda la sociedad como lo es hoy en día para los astronautas y para algún ricachón que sí que se puede pagar algún viaje turístico. Y lo que pasa es que, claro, es difícil imaginarlo a día de hoy porque el coste es tan grande para hacer un lanzamiento, un solo lanzamiento, que cuesta imaginar cómo será exactamente. Claro, ya pensando un poco en lo que nos cuenta la ciencia ficción y mirando en qué base científica tiene, cabe suponer que puede llegar un momento en el que viajar al espacio y viajar a una colonia en la órbita de la Tierra, a una estación en la órbita de la Tierra que acoja a miles de personas, por ejemplo, debería ser bastante fácil, no mucho más complicado que coger un autobús o un tren hoy en día. Lo mismo con una base lunar. Pero claro, es que estamos hablando de algo que llevará siglos de desarrollo
Pero si llegas a ese punto en el que el espacio sea tan accesible como coger un autobús, ahí sí sería más fácil evacuar, de nuevo, no a toda la especie, porque no todos los países están en ese punto y la sociedad no ha avanzado de igual manera en cada rincón del planeta, pero sí a la gente suficiente como para asegurar que la especie sobreviva. ¿Y hay algún planeta que haya sospechas más o menos firmes ahora mismo de que pueda ser habitable? Habitable a día de hoy, no. Que pudiesen ser habitables en el pasado y que pudiesen tener vida, en el sistema solar hay dos. Están Marte y Venus. Venus hoy en día es un infierno, tiene una temperatura tan alta que puede derretir el plomo en su superficie, tiene más de 400 grados de temperatura. Marte es lo contrario, es demasiado frío. No es mucho más frío que la Tierra, pero claro, la temperatura cae a 70 grados bajo cero, si no recuerdo mal, en el polo. No tengo la cifra exacta en la cabeza ahora mismo, pero vamos. En el verano marciano la temperatura llega a 20 grados, que es una temperatura agradable, pero en el invierno la temperatura cae muy por debajo de lo que podemos medir incluso en la Tierra de forma natural, porque en laboratorio sí se han conseguido temperaturas muy bajas. Y se cree que en realidad Venus fue habitable más tiempo que Marte, a pesar de que hoy en día Venus es un planeta completamente seco, quizás tenga agua en las profundidades, en algún lugar, pero no parece probable. Y Marte, sin embargo, es un mundo frío y tal, pues se cree que Venus pudo ser habitable más tiempo que Marte. Lo que pasa es que, claro, las condiciones en Venus son muy difíciles, la atmósfera es muy densa, la presión es enorme, entonces, claro, explorar la superficie de Venus es muy complicado. La de Marte es mucho más sencillo porque, entre otras cosas, su atmósfera es muy finita, tiene una atmósfera mucho más fina que la de la Tierra, y viajar hasta allí y explorarlo pues es bastante más fácil en comparación. Y se puede ver en la superficie de Marte las huellas de deltas de ríos, es decir, Marte tuvo agua. Venus sabemos que debió de tener, si no llegó a tener agua, por lo menos la oportunidad la tuvo porque está en la misma franja que llamamos la zona habitable, que es a distancia del Sol, en la que puede haber agua líquida en la superficie de un planeta. Uh-huh. En el caso de Marte, Venus y la Tierra está, digamos, casi en el medio de lo que sería esa franja, y Venus y Marte están en el borde interior y el borde exterior aproximadamente. Hay modelos que los ponen un poquito fuera, hay modelos que los ponen dentro por los pelos, pero bueno, más o menos el consenso es que están en el borde, están en el límite. Y en el caso de Marte sabemos que tuvo agua. El rover Curiosity, de hecho, está en el lecho de un antiguo lago, y lo que están buscando es evidencias de posible vida marciana en el pasado, es decir, un fósil a lo mejor es muy ambicioso, pero sin encontrar señales que nos hagan pensar que hubo vida. ¿Podría haber vida hoy en día? En Venus en principio no, porque las condiciones que son completamente incompatibles con la vida. En Marte es posible que si hubo vida en el pasado haya sobrevivido a lo mejor bajo tierra en forma de pues, los microbios y las formas de vida más sencillas, y que se hayan adaptado a la actualidad, pero de momento no se ha encontrado nada que nos haga pensar que es así. Ya saliendo de planetas, pero siguiendo el sistema solar, hay dos satélites, Europa y Encélado, de Júpiter y de Saturno, que no tienen nada que ver con la Tierra, ni con Marte, ni con Venus, porque ni siquiera tienen atmósfera, son mundos completamente congelados, mucho más pequeñitos, pero bajo esa capa de hielo podrían tener océanos de agua líquida. Gracias a la gravedad que ejercen Saturno y Júpiter respectivamente, lo que hacen es deforman los satélites, y eso hace que se libere calor en su interior, y podría ser suficiente como para que tenga un océano líquido. En el caso de Europa, los dos en realidad se da por hecho. En el caso de Encélado, además, es que se han estudiado las columnas de vapor. En el caso de Europa se han detectado también, y ahí dentro, en esos océanos, podría haber algún tipo de vida, porque en el caso de Europa no está tan claro todavía, porque todavía se está estudiando, pero en el caso de Encélado se sabe que tiene pues todos los requisitos que haría falta para vida como la que podemos encontrar en los océanos. Seguramente no sea vida compleja, sino sea vida microscópica, pero podría haberla, y es un entorno muy diferente al de la Tierra. O sea, en resumidas cuentas, el agua es el indicador de la habitabilidad de un planeta. Es uno de ellos. El agua es el más importante porque la vida en la Tierra depende del agua. Claro. Entonces, lo lógico es buscar planetas y satélites que puedan tener agua. También necesitamos una atmósfera. Es lo que buscamos es vida en la superficie. Si buscamos vida en un océano, nos hace falta una fuente de energía, porque un océano es tan profundo, y en la Tierra pasa. El océano, las profundidades del océano, hay tanta agua por encima que la luz del sol no llega, está en oscuridad perpetua, y lo que hay es otras fuentes de energía, pues como el calor que procede del interior de la Tierra. En el caso de Europa y Encélado, de estos satélites, pasaría lo mismo. Están muy lejos del Sol, y es el propio calor que procede del interior del satélite, de esos movimientos gravitacionales, los que liberarían una fuente de energía para esas formas de vida. Entonces, lo que se busca normalmente es la vida tal y como la conocemos,
Y eso necesita agua, una atmósfera y una fuente de energía. En el caso del sistema solar tenemos, pues en el caso de la Tierra, la atmósfera la tenemos el agua y tenemos la luz del Sol como fuente de energía. ¿Podría haber vida con otra base? Teóricamente sí. Y hay un satélite que se llama Titán, que está en la órbita de Saturno, que en vez de agua tiene metano. La temperatura es mucho más baja, no es compatible con la vida tal y como la conocemos, pero teóricamente podría haber vida que utilizase el metano como base de sustento y que en vez de tener una base enteramente de carbono como tenemos nosotros, fuese con ligeras variaciones. Y en teoría podría haberla. ¿Qué pasa? Que no hemos encontrado ninguna forma de vida que encaje con eso, no hay ninguna señal de que Titán esté habitado, de que tenga ningún tipo de forma de vida, entonces los esfuerzos siempre se centran en buscar vida basada en agua. Podría haber esa posibilidad de que haya otra vida, pero el motivo por el que se busca vida basada en agua es precisamente porque es lo que sabemos que funciona. Obviando la colisión de un asteroide, asumiendo que eso no va a pasar, el fin de la Tierra sería convertirse precisamente en lo que ahora es Venus. El fin de la Tierra es lo que... Por las temperaturas extremas, bueno, en realidad, el calor extremo. En realidad, no. En realidad, no. Es más bien convertirse en lo que es Mercurio, una roca completamente seca, sin atmósfera y nada, porque llegará un momento en 4.500 millones de años, el Sol habrá agotado todo su hidrógeno, terminará la fase de secuencia principal, que es como se llama en la fase en la que está, después de haber acumulado todo el hidrógeno que tiene en su núcleo. Lo que está haciendo es fusionarlo en helio, y ese proceso lo empezó hace unos 4.500 millones de años, le queda otros 4.500 millones de años, y cuando termine, el Sol crecerá muchísimo. Ahora mismo tiene un diámetro de 1.390.000 kilómetros. En ese futuro, en unos 4.500 millones de años, tendrá un diámetro de unos 150 millones de kilómetros, que es la distancia a la que está la Tierra del Sol. Entonces, la Tierra no podrá mantener una atmósfera, no podrá mantener nada, y será simplemente eso, una roca completamente seca. Y es posible que ni siquiera llegue a sobrevivir a la expansión del Sol. Hay dudas, porque claro, estamos hablando de una escala de tiempo enorme, muchos factores que tener en cuenta, no estamos tampoco completamente seguros de cómo será la evolución exacta de los planetas, porque a medida que el Sol cambie, también cambiará la órbita de los planetas. La tendencia es se alejarán. Mercurio y Venus están demasiado cerca, no se pueden alejar lo suficientemente rápido, pero la Tierra es posible que se pueda alejar lo suficientemente rápido como para que no sea destruida por el Sol. En cualquier caso, primero, estamos hablando de una época en la que ya no habría ningún tipo de vida en la Tierra, y segundo, estaría tan cerca del Sol que sería... si no lo destruye, tampoco nos aportaría nada, en el sentido de que es que estaría incluso más cerca de lo que está Mercurio hoy en día del Sol, probablemente. Entonces, es más una anécdota que algo que nos haga pensar, bueno, pues la Tierra se salvaría, ¿no? Da igual. Si en ese momento hay seres humanos en el sistema solar, no estarán en la Tierra ni por asomo, ni siquiera cerca. Estarán mucho más lejos, probablemente en algún satélite de Saturno o Júpiter, quizás. Y el Sol, en tanto que estrella, también tiene caducidad, ¿no? Sí, exacto. El Sol, como digo, se formó hace 4.500 millones de años, o en unos 4.500 millones de años terminará esa fase de secuencia principal en la que está ahora, que digamos que es la madurez de la estrella, es el 90% de su vida la pasa en esta fase estable, y luego comenzará una fase que se llama gigante roja, en la que crecerá de tamaño enormemente, comenzará a fusionar helio en su núcleo, porque ahora mismo lo que está haciendo es fusionar hidrógeno en helio. Cuando termina la secuencia principal es cuando ya no queda hidrógeno que fusionar, y lo que sucede es que el núcleo de la estrella se contrae. Al contraerse sube la temperatura en el núcleo, y llega un momento en el que alcanza la temperatura suficiente para comenzar a fusionar el helio que ha estado acumulando durante todos estos miles de millones de años, y lo comienza a transformar en carbono y oxígeno. En el caso de una estrella mucho más masiva que el Sol, el proceso sigue. De carbono y oxígeno se pueden fusionar otros elementos y se va subiendo por la escala, magnesio, neón, calcio, etcétera, hasta llegar al hierro. En el caso de las estrellas muy masivas, al final lo que queda es un núcleo de hierro puro, y la fusión no sigue, porque en realidad se puede seguir, pero el problema es que la fusión del hierro necesita más energía de la que produce. Es decir, una estrella que pudiese fusionar hierro lo único que hace en realidad es acelerar su colapso. El Sol no es tan masivo, se quedará en la fusión de carbono y oxígeno, porque no podrá seguir más allá de eso, no es suficientemente masiva para eso, y llegará un momento, pues unos 1.000 millones de años después, un poquito más, en el que ya no podrá fusionar elementos, y lo que quedará será el núcleo del Sol, comprimido en una esfera más o menos del tamaño de la Tierra, de unos 10.000 kilómetros, que es una enana blanca, es el nombre que se le da al núcleo de una estrella de esta masa, porque una estrella más masiva se convierte en una estrella de neutrones, y si es todavía más masiva, en un agujero negro, y esa enana blanca lo único que hará será enfriarse, porque ahí ya no hay ningún proceso de fusión, y lo que tiene es una temperatura de millones de grados en el núcleo de la enana blanca, entre 5 y 20 millones de grados, depende del tamaño inicial de la enana blanca y de las condiciones,
y se enfriará pues, a lo largo de una escala de tiempo mayor que la edad del universo. Una hipótesis de huida es la de irnos a otro planeta, que ahora mismo no parece muy segura. Y otra hipótesis de huida que a mí me encanta son las colonias orbitales. Me parece apasionante. He visto tu vídeo hablando de las colonias orbitales, por supuesto, y me encanta. Creo que hay 3 tipos, ¿no? Bueno, ¿qué es una colonia orbital? Bueno, una colonia orbital en realidad es pues como una ciudad en el espacio, ¿no? La podríamos decir de forma simplificada. Es vivir en el espacio pues dentro de una estructura artificial construida específicamente para eso. En la ciencia ficción, además, hemos visto muchos ejemplos, y ahora mismo lo que me viene a la cabeza es la película Elysium, que no recuerdo a quién la protagonizaba, que toda la acción tenía... No es Matt Damon, no. Creo que sí, pero no Sí, estoy seguro. Entonces, por no dejarme en evidencia, yo creo que es prefería jugar seguro. Pero si dices que es Matt Damon, me fío. Y la acción es en una colonia orbital. Hay varios tipos, como decías. El tipo 1, digamos, es la esfera de Bernal, que es una esfera hueca por dentro que gira sobre sí misma. Y la zona habitable, digamos, es el ecuador, porque en los polos no habría gravedad suficiente. Un objeto que gire sobre sí mismo a la velocidad adecuada puede simular la gravedad de la Tierra, y de hecho para un ser humano que estuviese en ese entorno no habría muchas diferencias. Habría pequeñas pistas de que no estamos en la Tierra, aparte del hecho de no tener el sol iluminándonos porque estaríamos en un espacio cerrado, en cosas como jugar al baloncesto, por ejemplo. Sí. Se podría jugar al baloncesto, a lo mejor en una esfera de Bernal exactamente no, porque solamente sea demasiado pequeña, porque tendría un diámetro de unos 500 metros o 600 metros, una cosa así. Pero en un cilindro de O'Neill, que es el modelo más grande, que puede tener... El más complejo, 30, sí, puede tener 20, 30, 40 kilómetros de diámetro, de ancho más bien, se podría jugar a baloncesto. Claro, la diferencia es que la parábola del tiro de una pelota de baloncesto no es exactamente igual a como sería en la Tierra, porque hay pequeñas diferencias, porque al final no es una gravedad real, digámoslo así, es el movimiento de la propia colonia la que hace que nos anclemos al suelo. Pero más allá de eso, la creencia es que, y lo que se piensa es que en realidad la vida para un ser humano, siempre y cuando la rotación de la colonia sea similar a lo que sería la sensación de un G, de la gravedad de la Tierra, sería perfectamente normal. No tendríamos problemas para vivir en ese entorno. Y es apasionante también porque, por un lado, es una forma de evitar la superpoblación de la Tierra. Es verdad que hace falta muchos recursos y mucha tecnología para poder construir algo así. Y por otro lado son también naves espaciales en sí mismas, es decir, pensando en el futuro lejano del Sol, cuando llegue el momento en el que se convierta en gigante roja y en enana blanca y haya que abandonar el sistema solar para buscar otro hogar, esas colonias orbitales por sí mismas podrían funcionar perfectamente como naves para viajar a otra estrella. Sería un viaje de miles de años, porque partimos de la base, al menos en principio, con esas colonias, vamos a suponer que no se puede viajar más rápido que la luz, eso sabemos que no es así, pero que además no las diseñan con la idea de viajar y cubrir grandes distancias. Perdón. Estaríamos hablando de un viaje de muchos años, de muchos miles de años. Y ese viaje sería generacional. Hay un diseño de nave que se llama la nave generacional porque hay un dilema, y es, bueno, cuando llegue el momento de viajar a otras estrellas, a día de hoy se está planteando, hay un proyecto que se llama Breakthrough Starshot, que quiere mandar una nave microscópica a Alpha Centauri, acelerándola al 25% de la velocidad de la luz. Pero eso para una nave microscópica, para una nave que pueda transportar seres humanos, no tenemos la tecnología a día de hoy, y ni siquiera estamos seguros de si realmente podemos viajar a velocidades cercanas a la de la luz. Uh-huh. Es decir, físicamente es posible, pero no sabemos si el cuerpo humano puede resistirlo, incluso en una nave. Entonces, si no fuese así, si no nos quedase más remedio que viajar a una velocidad mucho más lenta, la única forma de salir del sistema solar es una nave generacional. Es una nave diseñada para que generaciones enteras de seres humanos vivan ahí. El viaje a Alpha Centauri con la nave más rápida que hemos desarrollado hoy en día, que es New Horizons. Bueno, la sonda Solar Parker también es rápida, pero no... ahora mismo no tengo la cifra exacta de la sonda Solar Parker, de cuánto tiempo sería, pero con la sonda New Horizons estamos hablando de decenas de miles de años solo para llegar a Próxima Centauri. Y esa sería más cercana, está a 4,24 años luz. Claro, ya pensar en viajar a una estrella a 200 años luz, bueno, sería imposible. Y las colonias orbitales tienen eso, ¿no? Que también podrían servir como naves generacionales. ¿Y cómo se abastecerían las colonias orbitales? ¿Qué comería la gente? ¿Qué bebería? ¿Cómo, Ese es uno de los grandes retos. Cuando llegue el momento de crear una colonia orbital, va a haber que resolver varias incógnitas. Una, por ejemplo, es precisamente los suministros. ¿Cómo se va a hacer?
Al principio habrá dos soluciones. Una es llevar los suministros desde la Tierra de forma constante. La otra, y es la fórmula autosuficiente, es que dentro de esas colonias, dentro de una esfera de Bernal, como de un toro de Stanford, que es como se llama el segundo, que es el diseño de Elysium, de la estación de Elysium, es un toro de Stanford, es digamos, tipo 2. Son los 3 tipos, ¿no? Esfera Bernal, toro de Stanford y el cilindro de O'Neill. Eso es. Habría espacios dedicados a la agricultura. Se podría hacer cultivo de plantas y seguramente, y más adelante en realidad incluso se podría tener granjas y se podría hacer pues más o menos lo mismo que en la Tierra dentro de las limitaciones que plantearía una estación espacial, pero se podría hacer en una colonia orbital, es decir, se podrían producir los alimentos allí mismo. Porque de hecho el cilindro de O'Neill, otra de las cosas que lo hacen más complejo que el resto y quizá más habitable y casi más factible a nivel de que consiga los objetivos previstos, es que tendría clima también, que el resto de colonias orbitales no. No, la esfera de Bernal sería demasiado pequeña y el toro de Stanford en realidad por la estructura también le pasa un poco lo mismo. El cilindro de O'Neill es que sí, por el tamaño que tendría, porque estamos hablando de una construcción de hasta 40 kilómetros de largo, podría tener suficiente aire como para crear, o sea, podría tener una atmósfera suficientemente grande como para poder crear de forma artificial un clima. Es decir, podría haber una persona en el cilindro que dijese, no, pues mira, hoy va a llover, o mañana va a hacer buen tiempo, o mañana va a haber viento. Que es algo que también ayudaría a los seres humanos a sentir que están en un entorno vivo, digámoslo así. Uh-huh. O sea, es una de las cosas que es curiosa, y además en el caso del cilindro de O'Neill, para que la gente se lo imagine, estamos hablando de un tubo, en realidad, porque eso es lo que estamos planteando en realidad, un tubo gigantesco que claro está cerrado por todas partes. Si lo dividimos en diferentes láminas, es decir, si creamos diferentes láminas a lo largo del tubo, unas pueden ser transparentes y otras no. Esas láminas transparentes las abrimos durante unas horas al día y generamos la sensación de que es de día. Dejamos que entre la luz del sol en el interior del cilindro de O'Neill. Cuando queremos que sea de noche, cerramos esas láminas con una estructura metálica y se hace de noche. Es decir, se puede incluso se podría simular un ciclo de día y noche. Claro, y eso también permitiría que hubiese animales, ¿no? Porque en el resto, si no hay clima, si no hay condiciones meteorológicas, bueno, las propias personas tampoco sé cómo podrían vivir, por ejemplo, en la esfera de Bernal, ya que tú dices que el sol no entraría. Se puede hacer que entre, es más complicado, pero se puede hacer que entre. En el caso del cilindro de O'Neill es que es muy, muy sencillo, porque bastaría abrir esas láminas y prácticamente ya llegaría, no haría falta mucho más. En el caso de una esfera de Bernal se puede hacer que entre por el eje de rotación, por los polos de la esfera. En el toro de Stanford pues también se puede dejar la parte superior del cilindro en sí abierta, como pasaba en el Elysium, de hecho, si no recuerdo mal, es así, para poder ver las estrellas, poder ver el sol, etcétera. Los animales, pues son unas cosas que hay que ver, ¿no? ¿Cómo se adaptarían los animales a un entorno así? Es que el problema es que ahora mismo, claro, ni siquiera tenemos la capacidad de empezar a pensar en construir una esfera de Bernal, mucho menos un cilindro de O'Neill. Entonces son cuestiones que de momento no sabemos cómo funcionarán. Las plantas, Tendría que ser todo sintético, ¿no? Tendría que ser la alimentación. Ya, no vas a tener pescado ahí, no vas a tener... En un cilindro de O'Neill se podría tener ríos. Serían sistemas cerrados. Es una pasada, porque mientras lo cuentas yo me lo imagino en la cabeza, ¿no? Me hago un cilindro de O'Neill en mi cabeza y... Se podría tener, en una esfera de Bernal se podría tener. El problema también es que, claro, una esfera de Bernal es un modelo pequeñito. Estamos hablando de una esfera de 500 metros de diámetro aproximadamente, con una capacidad para 4.000 personas, si no recuerdo mal. El modelo que planteaba esto viene de un físico estadounidense, matemático creo que era también, llamado John Bernal, que fue el que planteó este diseño. Y claro, es un espacio pequeño para poder tener muchas cosas. En un cilindro de O'Neill, en realidad, en principio se podría tener también, crear un río artificial y podría tener peces. Me hace gracia que, claro, yo es lo que te digo, hablo de colonias orbitales o del cilindro de O'Neill y me resulta atractivo el cilindro de O'Neill para decir, joder, pues vivir allí y tal. Pero luego no deja de ser una prisión al final. Sí, bueno, la Tierra no deja de ser una prisión, porque no te meten ahí, claro. Sí, pero la Tierra no deja de ser una prisión en realidad. La Tierra es nuestra nave espacial en el universo, ¿no? Esta es la que tenemos. Vivimos en una nave espacial de 12.000 kilómetros de diámetro, pero es exactamente lo mismo. Cambiaríamos 12.000 kilómetros de diámetro por 40. Sí, eso sí, bueno, pero al final si pasas toda tu vida en un lugar en particular de la Tierra, te da igual que sea que tengas 12.000 kilómetros de diámetro que también es cierto eso. Es otra forma de verlo. Si hay gente que no sabe, o sea,
Que no sale del pueblo, que vive toda su vida en el pueblo y no Exacto, pasa, o sea, no pasa podrían nada. vivir en una colonia Es orbital cierto. tranquilamente, no Es pasaría cierto. nada. Pero claro, si esto llegase a pasar, los que se iban a ir son los de la pasta. Por lo menos, si solo se puede ir un grupo reducido de gente, ahí es donde va a primar ese tema, ¿no? Serían los primeros, seguramente, Claro. sí, serían los primeros. Al menos parece lo lógico, ¿no? Porque, de hecho, lo estamos viendo ya ahora con el turismo espacial, que está empezando a dar sus primeros pasos. Claro, ¿quiénes son los que van a viajar? Primero Richard los que tienen Branson, ¿no? Sí, bueno, Richard Branson ya se ha ido. sí, es que directamente tiene su propia empresa, tiene Virgin Galactic. Es verdad. Y está trabajando en ello. Si él quiere viajar al espacio, además quiere viajar con su familia. No sé yo hasta qué punto su familia está conforme, porque yo creo que eso es muy individual, ¿no? O sea, decirle a tu hijo, no, vas a viajar al espacio. No, es que yo no quiero. No, yo estoy bien aquí Pero en él ha California. decidido- O sea, exacto, vete tú. no, o simplemente porque le dé miedo, porque al Ya, final claro. el viaje espacial no es sencillo. Richard Branson ha decidido por ellos que sí, que van a viajar. ¿Tú te irías? Sí, si tuviese Sí. la oportunidad, sí me gustaría ver sobrevolar la Luna y incluso viajar a Marte sabiendo que voy a volver. Si me dicen que no voy a volver, me quedo en casa mejor. Te pueden decir, oye, te pueden decir que vas a volver y que luego pase cualquier cosa. sí, Puedes bueno, coger pero un en avión y te principio- dicen, sí, vas a llegar a... Sí, bueno, pero en principio sí, porque claro, si te dicen, no, mira, es que la misión es solo de ida, ya sabes que hay no, o sea, luego ya imprevistos hay en todas Claro. partes, ¿no? Pero bueno, Como esta de Marte, ¿no? Que hay una de Marte para 2000 no sé cuánto, que hay varios voluntarios y es una misión de ida. Creo que es. No, a lo mejor tú hablas de... No es a Marte, o- Mars One, creo Sí, que se llama. sí, que es que en realidad tiene mucho de reality y de espectáculo más que de proyecto Ya. científico realmente fiable. La idea de SpaceX, que es la compañía de Elon Musk para llegar a Marte, es que sea hacia 2030 y sí que se quiere que sea de ida y vuelta. O sea, mandar astronautas allí y que vuelvan. Lo que sí que se va a hacer a mucho más corto plazo es ya en la década de 2020, y SpaceX también curiosamente va a ser quien mande al primer turista lunar. El nombre se me escapa ahora, es un Magnate, ¿no? O- un magnate japonés. Es que tiene un nombre complicado de recordar, al menos para mí, porque tiene mucho que ver con el mundo de la moda y demás. Es muy conocido, pero no lo recuerdo ahora. Y prefiero no intentar decirlo porque estoy seguro de que voy a destrozar el apellido. Nada, no te preocupes, luego lo googleamos. Pero la cosa es... O lo voy a googlear, va a viajar a bordo de un cohete de SpaceX, va a estar en travesía a la Luna, va a dar una vuelta alrededor de la Luna y va a volver. Y va a viajar con 7 personas más, si no recuerdo mal, y ha elegido artistas de diferentes disciplinas, desde escritores hasta bailarines de danza, Para que vayan también. para que vayan con él y en esos días de viaje pues plasmen sus sensaciones de diferentes maneras. Claro, cada uno lo hará en su especialidad y para que cuenten qué es lo que están viviendo al ver la Tierra desde el espacio, al sobrevolar la Luna, en el viaje de regreso. Y será muy interesante. El proyecto además lo llama Dear Moon, o sea, querida Luna en inglés, con el simbolito del hashtag primero, o sea, hashtag Dear Moon. Y la página está publicada, de hecho, y se puede ver allí pues qué es en lo que está pensando. Lo que pasa es que de momento esto se anunció hace unos meses y la página, a menos que haya cambiado las cosas últimamente, está todavía en un estado muy inicial, no tiene mucha cosa. Este muchacho que goza de total y absoluta salud económica se llama Yusaku Maezawa. Maezawa, eso. Sí. Joven multimillonario japonés, será la primera persona en ir en el plan turístico a la Luna con la empresa espacial de Elon Musk, SpaceX. Sí. Realmente podríamos hacer un hotel en la Luna ya, ¿no? Una base lunar. De hecho, tú la estás esperando. Esperas que en las próximas décadas, te he escuchado decir, ya sea una realidad la base lunar. Sí, a ver, ahora mismo la Agencia Espacial Europea y China están trabajando en ese objetivo. Quieren que en 2030 haya una base lunar. La NASA ha anunciado también que quiere volver a la Luna. Y es verdad, y dicen las malas lenguas, que puede ser porque Trump lo que quiere es que China no gane, no sean ellos los primeros en tener una base lunar. Pero Otra vez, entonces, se repite la historia con la Unión Soviética. Sí, ¿no? solo que era con China. Pero en realidad sí que es verdad, y hay que decirlo, que en realidad ya hace unos años que en Estados Unidos hay muchas voces que dicen es que esto de mandar una astronauta directamente a Marte es una locura. Y es verdad. Porque desde principios de los años 70 no hemos vuelto a la Luna, y la tenemos ahí a 384.000 kilómetros de distancia. Es un campo de pruebas perfecto para todo lo que se quiere hacer en Marte. Y si hay cualquier imprevisto, podemos salvar a los astronautas en la Luna. Si pasa algo y su vida corre riesgo, podemos llegar a la Luna y salvarlos. Si les pasa algo en Marte, no. Son meses de viaje, no hay nada que hacer. Van a estar allí
solos por sí mismos. Entonces, claro, lo que dicen es, usemos la Luna para hacer pruebas de todo lo que se nos ocurra, para tener protocolos de todo y para ver incluso, en caso de emergencia, qué se puede hacer, cómo hay que actuar. Es decir, lo que decían muchas de esas voces es absurdo no pensar en la Luna como un paso intermedio. Y la NASA lo está planteando también en esos términos. Quieren que la Luna sirva pues de punto intermedio antes del viaje a Marte. Se está planteando la construcción de una estación en la órbita de la Luna, una estación espacial que se llama, hoy en día es la Plataforma Orbital Lunar, si no recuerdo mal. El nombre que tenía hasta hace poco era el Portal de Espacio Profundo. Y la idea es que sea eso, sea en cierto modo una sucesora de la Estación Espacial Internacional en la órbita de la Luna, que sirva como plataforma de lanzamiento para Marte, porque está en un entorno mucho más accesible, de menor gravedad, no es lo mismo que lanzar desde la Tierra de una tirada, y además, al estar tan cerca de la Luna, se podrá hacer exploración de la Luna desde la propia estación, entonces servirá para muchas cosas que se pueden hacer en Marte, así que no es una mala idea. Y en cuanto a si habrá una base lunar, yo creo que es cuestión de tiempo, porque es que es el paso más natural, y hemos estado esperando 5 décadas para volver a la Luna, porque como decía, no teníamos una motivación, había material lunar para estudiarlo en la Tierra, ya se había llegado a la Luna con astronautas, es decir, ¿para qué volver? Teniendo en cuenta que además lo que se hizo en el programa Apolo fue extremadamente complicado, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel económico y a nivel de peligro para las vidas humanas. O sea, para que se llegue a construir una base lunar tiene que haber una pelea política primero. Necesitamos una pelea política, un interés político. O sea, el interés científico por sí solo no nos basta, no basta. No, en realidad el objetivo ya estaba ahí. El objetivo ya estaba ahí. Hace ya unos años antes de que Trump llegase al poder y anunciase que cambiaba el foco de la NASA, ya se estaba pensando en construir una base lunar. Como digo, la Agencia Espacial Europea y China ya estaban con esa idea en la cabeza. Sí que es verdad que parece que ahora que hay un conflicto político, puede que veamos esfuerzos más centrados en ir a la Luna más rápido, pero no creo que sea solo que tenga que haber un motivo político para que la ciencia avance y para que la exploración espacial avance, porque como digo, hemos visto que no es así. Lo digo porque en el caso de la llegada a la Luna, y lo has dicho tú, realmente aquello fue un movimiento político, no científico como se intentó vender en la época. Sí, aquello fue una competición brutal entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que además representaban sistemas económicos antagónicos, Estados Unidos el capitalismo, la Unión Soviética el comunismo, y que además se aprovecharon hasta cierto punto de la Segunda Guerra Mundial, porque muchos de los ingenieros de la Alemania nazi fueron a trabajar para los dos países. En el caso de Estados Unidos, el primer director de la NASA fue Wernher von Braun, era de la Alemania nazi. Y de hecho él fue uno de los grandes responsables de que se pudiese llegar a la Luna, porque el cohete que se utilizó, el diseño original de ese cohete era suyo. Él fue el que estuvo trabajando. Él en realidad en Alemania llevaba años trabajando en desarrollar cohetes. Claro, lo que se buscaba era los países que querían, los gobiernos que pagaban a estos científicos, querían bombas mejores. Y ellos los científicos en realidad que era lo que querían, cohetes cada vez más potentes, que pudiesen llevarnos cada vez más lejos. Y las dos cosas fueron de la mano durante mucho tiempo, entre las dos guerras mundiales, porque el primer cohete orbital, si no recuerdo mal, es del año 1920 y tantos, es la década de 1920, y de ahí nos termina llevando a la Luna, pero fue principalmente una guerra política, ¿sí? Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos querían demostrar que ellos eran los mejores y que su sistema, el que defendían, era el mejor. Y la carrera espacial en realidad la fue ganando la Unión Soviética hasta que llegó el momento de ir a la Luna. Habían ganado todo. Fueron los primeros en poner... El primer hombre, la primera mujer... Exacto. El primer satélite. Estados Unidos fue siempre a remolque, y de hecho yo creo que si no hubiese sido así, si hubiese sido Estados Unidos quien no hubiese ido siempre por delante, seguramente no habríamos ido a la Luna. Porque no habrían tenido interés, ya estarían por delante y a menos que la Unión Soviética dijese, pues vamos a la Luna. Claro, ya se entra en el terreno de la ficción, ¿no? Hubiese sido la Unión Soviética la que hubiese dicho, pues vamos a la Luna, y Estados Unidos hubiese aceptado el reto. No lo sabemos. Lo que sabemos es que eso, lo que pasó al revés, que fue la Unión Soviética ganó en todo, y Estados Unidos ya como último recurso prácticamente dijo, no, vamos a ir a la Luna, vamos a poner un nombre en la Luna, y la Unión Soviética dijo, perfecto, vamos a jugar y vamos a llegar antes que vosotros. Si hubiese sido al revés, quizás la Unión Soviética hubiese dicho, no, vale, perfecto, no podemos competir con vosotros, no se termina aquí, y no se llega a plantear ir a la Luna. Es decir, no lo sabemos, y la realidad es esa, que la motivación política en aquella época fue importante.
Puedo presuponer la respuesta, pero ¿has visto Flashman? Te tengo que hacer la pregunta. No la he visto todavía. ¡Ostras! Joder, no he podido pues verla. ¡Ostras, tío! Pues ahí me has roto la cintura. Estaba convencido, digo, vamos, la habrá visto antes del estreno. No, me quería verla, pero entre unas cosas y otras me ha sido imposible. No he podido verla y ahora pues ya me toca esperar a que salga el Blu-ray si no ha salido ya. Me ha gustado para ver qué tal. Por lo que he leído, sí que parece que la representación de cómo fue el aterrizaje en la Luna y demás es muy, muy real. Sé que en Estados Unidos ha habido muchas críticas porque, tengo entendido, no sale la escena de plantar la bandera norteamericana en el suelo de la Luna. Y claro, los estadounidenses, que son muy patrióticos, dicen, bueno, es que cómo no puede estar la bandera americana. Y en realidad el mensaje que se quería mandar, por lo que yo tengo entendido, y juraría que fue Ryan Gosling el que lo decía, lo importante es cómo se llegó a la Luna y la vida de Neil Armstrong, no tanto el acto político de plantar la bandera. Y sin embargo se dio mucho que hablar. Así que no la he visto, pero lo que tengo entendido es que en cuanto a cómo fue todo aquello, hay una dosis de ficción, evidentemente, porque al final lo que se está haciendo es llevar la vida de una persona al cine y no hay que tomarla al pie de la letra porque no fue exactamente como... sí que he visto por las escenas de algún trailer y demás y sé que no fue exactamente así. Pero sí es una buena forma también de explicar cómo fue todo aquello. Has hablado del momento ese en el que plantan la bandera de los Estados Unidos, que generó tantísima polémica por las imágenes en las que se veía la bandera ondeando. De hecho, Santiago Camacho, que trata este tema de las conspiraciones, sí tiene ciertas... ¿cómo te diría yo? Dudas acerca de... No, pero acerca del registro de los documentos audiovisuales que hay de la llegada del hombre a la Luna. Él dice que sí hemos llegado a la Luna, pero que tiene ciertas dudas respecto a lo que hemos visto, a las imágenes. ¿Por qué? Yo simplemente, por ejemplo, quiero saber por qué ondea la bandera, que es lo que... es uno de los pilares básicos de la conspiración, de la gente que niega la llegada del hombre a la Luna. Es que en realidad la bandera no ondea. Lo que pasa es que, claro, la Luna la Luna no tiene atmósfera. Es vacío. Entonces, cualquier movimiento en el vacío, porque en la atmósfera no pasa, con una atmósfera alrededor, el propio aire y la propia fricción con la atmósfera frena el movimiento, pero en el vacío no. El movimiento dura mucho más tiempo. Entonces, cuando tú plantas una bandera, estás transmitiendo una pequeña cantidad de energía, por poca que sea, al plantar la bandera. Estás transmitiendo movimiento a la bandera. Entonces, la tela de la bandera se mueve simplemente por esa energía que tú le has transferido. Entonces, tarda más tiempo porque no hay una atmósfera. Si fuese una atmósfera, plantaría esa bandera y no se movería nada. Pero como no hay nada que frene el movimiento de la bandera, se ve y parece que está ondeando, cuando en realidad lo que está haciendo es moverse del propio movimiento de plantar la bandera, nada más. Yo creo que tu hilo más famoso, o uno de los más famosos, es en el que le explicas a Iker Casillas por qué sí es cierto que el hombre llegó a la Luna. Sabía que iba a salir. Sí, he leído algunos replays y alguno te dice, pero ¿y cómo es posible que en aquel entonces se hiciese una retransmisión televisiva de aquello? Y realmente esa pregunta también me la hago yo. Porque en realidad no era complicado. Es decir, es que... y es así. Y de hecho en mi canal de YouTube hay un vídeo que se lo aconsejo a todo el mundo que no lo haya visto. Es de un cineasta llamado S.G. Collins. No tengo ni idea de qué significa S.G. porque he buscado su información en Google. No la y no aparece por ninguna parte. Al parecer es un cineasta holandés en realidad, pero que lleva muchísimos años en Estados Unidos. Lleva más de 30 años trabajando en... Bueno, ¿Está vivo? Que yo sepa, sí. Vale. Porque el vídeo lo hizo en 2011. Ah, vale. En el que explicaba por qué tecnológicamente era imposible fingir la llegada a la Luna. No se podía grabar. Y es verdad, él contaba y dice, bueno, es que la grabación original de Apolo fue a 10 FPS, a 10 imágenes por segundo. Uh-huh. Porque si no fuese... Y además lo que se veía allí, claro, todo iba más lento, el polvo en el aire, en el espacio, suspendido en el espacio duraba más. Claro, eso tuvo que ser rodado a cámara lenta, porque si no, no habría sido posible en la Tierra. El polvo no aguantaría tanto tiempo en el aire, por ejemplo. Y él explicaba, dice, en aquella época, para poder grabar a cámara lenta, había dos formas. O con un grabador de disco magnético, que solo podía grabar los más avanzados 30 segundos, uh-huh. O con una cámara de cine de toda la vida, uh-huh. Grabándolo pues, manualmente. Y decía, claro, la retransmisión de la Luna duró 2 horas y pico, 2 horas y 20 minutos, creo recordar. Bastante más de esos 30 segundos que podía grabar un grabador de disco magnético. Dice, bueno,
Entonces lo hicieron con... Vamos a imaginar que Stanley Kubrick, que es lo que dicen los conspiracionistas, lo hizo con una cámara de cine. ¿Y por qué decían Stanley Kubrick? O sea, ¿por qué le atribuyeron a Stanley Kubrick haber hecho eso? Pues probablemente, como decía él, por 2001. Sí, ¿no? Por 2001. Dijeron, bueno, si Kubrick pudo hacer 2001, puedo fingir también la llegada del hombre a la luna. Es un poco una relación causa-efecto de mierda. O sea, es un poco una deducción de... No, como él hizo una película del espacio, pues seguro que es el que hizo también. Bueno, supongo que si fuese hoy en día dirían que es que fue Steven Spielberg. Ya. Es decir, cogieron al cineasta de referencia, digamos, de esa época y dijeron, no, tuvo que ser Kubrick. Y claro, el problema es, hay que recordar que en aquella época el cine evidentemente no era digital, se grababa todo en estas cintas de... no recuerdo cómo se llama, el film. Vamos, que se llama film en realidad. Que no había ninguno tan grande para una grabación de ese estilo. Y claro, este hombre lo explica en su vídeo, dice, habría que enlazar bobinas enteras de grabación, hacer las uniones para que sea una única bobina gigantesca, porque claro, no puede haber nada que desvele que eso es un montaje si realmente hubiese sido un montaje. Claro, para la gente que haya visto películas antiguas, esto seguramente le sonará, porque nos pasaba incluso con el VHS. Si había una mota de polvo, si veía cualquier pizca de suciedad en la cinta, se veía un artefacto en la televisión. Uh-huh. Y en el caso del cine se veía el grano, se veía polvo, etc. Entonces, claro, dice, tienes que tener una cinta de... si no recuerdo mal, era 1 kilómetro y pico para poder hacer una grabación como la de Apolo, impoluta, sin una sola señal de ni un arañazo, ni una mota de polvo, nada. No hay ninguna bobina de film tan grande. Las más grandes creo que son de 50 metros, una cosa así. O 100, no lo sé. Y decía, la hay que enlazar en el laboratorio. Además, la relación de aspecto de la imagen en televisión no es la misma que la del cine. Hay que hacer, él lo llama A&B rolls, que son... no me acuerdo cómo se llaman, rollos A y B, ¿no? Eso es una técnica de cine, vamos. Y dice, la única forma de conseguir que nadie sepa que eso son montajes es que cuando hayas terminado de conseguir en el laboratorio, mates a toda la gente que te ha ayudado a hacerlo. Claro, entonces, joder, claro, y además que es verdad, es decir, es una conspiración un poco absurda si tenemos en cuenta que según la NASA trabajaron más de 4.000 empresas y más de 400.000 personas en todo lo relativo a que llegase el hombre a la luna. En 50 años no ha hablado nadie. Y eso hoy en día, con Twitter, que tú llegas y pones, sí señores, fue todo un montaje y automáticamente 300 millones de seguidores. Cuesta creerlo. O sea, es otra señal de que evidentemente si hubiese habido algo que demostrase que aquello no fue real. Habría muchas... Es que es tanta gente que es imposible que puedan guardar un secreto así. Y además no hay que olvidar que la llegada del hombre a la luna fue verificada por la Unión Soviética. Una Unión Soviética que iba ganando. Que no, es que en ningún escenario concebible iba a admitir que Estados Unidos hubiese hecho algo que no fuese real. Era su oportunidad. Es decir, imaginamos que realmente Estados Unidos hubiese fingido la llegada del hombre a la luna. La Unión Soviética estaría todavía burlándose a día de hoy de Estados Unidos. Claro. Es que hubiera sido un ridículo tan grande que la Unión Soviética no lo hubiese perdonado jamás, no hubiese dejado escapar a su rival cuando los tenían ya en estado crítico. También lo observó Alemania, Gran Bretaña, Australia y un montón de aficionados, tanto astrónomos como radioaficionados y profesionales de todo el mundo. Es decir, hubo muchísimas fuentes independientes que podían verificar que realmente se fue a la Luna. Y a día de hoy, incluso gente que no tiene nada que ver con eso, los astronautas dejaron en la superficie de la Luna algo llamado retroreflector, que es simplemente una superficie que puede reflejar una luz. Entonces, con un láser lo suficientemente potente, de 1 gigavatio de potencia, si no recuerdo mal, tú puedes enviar un láser a la Luna. ¿Desde la Tierra? Sí. Y medir la señal de vuelta. La mayor parte de la potencia la mayor parte de los fotones enviados en ese láser no vuelven, porque claro, es un rectangulito pequeño en la superficie de la Luna y el haz en toda esa distancia se dispersa mucho, pero algunos fotones vuelven. La única forma de que vuelvan es porque realmente alguien instaló allí ese retroreflector, hay varios, para que se pudiese medir cuál es la distancia de la Luna. Y es una de las formas más precisas que hay, de hecho, de medir la distancia de la Luna. Si no se hubiese ido a la Luna de verdad, no habría nada, porque la superficie de la Luna, lógicamente, no es reflectante, no rebota los fotones que se envían allí. Y es otra forma también de comprobar que sí, que efectivamente se fue. Es como los conspiracionistas
también hay un grupo dentro de los conspiracionistas que están convencidos de que el gobierno de Estados Unidos sabe perfectamente de la existencia de extraterrestres, que tienen 20.000 pruebas que confirman la existencia de extraterrestres, pero que por lo que sea no quieren compartirlas con el mundo y van a estar por los siglos de los siglos guardando ese secreto. No entiendo tampoco por qué consideran que el gobierno de Estados Unidos no quiere que se sepa. Porque coinciden varios factores. Por un lado, hay muchos de esos conspiracionistas parece que creen que la NASA es la única agencia espacial del mundo. No lo es. Hay nadie más investiga. Exacto, sí, ellos son los únicos del mundo. Ni hay una agencia espacial europea, ni está JAXA, que es la agencia espacial japonesa. Los chinos tampoco tienen su propia agencia espacial. India tampoco. Podríamos seguir. De hecho, incluso dentro de Europa hay diferentes agencias espaciales. Entonces, es lógico que la NASA no podría retener esa información. Ya no solo porque, imaginemos que de algún modo la NASA llega a descubrir la presencia de una nave extraterrestre en la Luna, como se ha dicho muchas veces. Si la NASA lo puede detectar, lo pueden detectar millones de astrónomos aficionados en todo el mundo. Porque las herramientas que utiliza la NASA no son diferentes, pueden ser más potentes, pero no diferentes a lo que utiliza un astrónomo aficionado y a lo que pueden utilizar muchas otras agencias espaciales del mundo. Es decir, no se podría ocultar, del mismo modo que no se podría ocultar el impacto de un asteroide. Dicen, no, es que si la NASA supiese que un asteroide va a chocar contra la Tierra, ¿por qué lo dirían? Bueno, es que lo dirían porque llegaría un momento en el que usted levantaría la vista al cielo, vería una luz que no tiene que estar ahí y diría, ¿qué cojones está pasando aquí? Entonces, es que son cosas que no se pueden ocultar. Hay muchas formas de determinar que hay unas, si la hubiese, inteligencia extraterrestre visitándonos, porque esas naves, por ejemplo, emitirán energía, usarán energía, se tienen que desplazar de alguna manera. Eso se puede medir, se puede detectar con los instrumentos apropiados, y esos instrumentos no son de la NASA. O sea, los puede tener casi cualquiera que se lo quiera proponer. Entonces, estas conspiraciones es complicado, en el sentido de que yo lo que he visto es, hay por un lado gente que es que no tiene pues, los conocimientos necesarios, por el motivo que sea, para entender que se la están liando y que ahí no hay nada que rascar. Y luego, por supuesto, la gente que esparce esos comentarios intencionadamente porque saben que lo que están vendiendo es mentira, pero quieren hacer caja con ello o quieren popularidad o lo que sea. Y mientras existan los dos, siempre habrá conspiraciones. Yo estoy seguro de que, por ejemplo, los que dicen que la Tierra es plana, es que estoy seguro de que cogemos a una persona que dice que la Tierra es plana, nos la llevamos al espacio, lo mantenemos despierto todo el proyecto para que no digan, no, es que estuve dormido y no sé a dónde me habéis llevado. Mira, eso sería la hostia. Y aún así, alguien que se queda dormido en un viaje a la Luna me parece de puto amo. Sería la bomba, ¿no? Y aún así estoy seguro de que diría que no es verdad, que lo que está viendo no es verdad y que eso no es la Tierra. O sea, ¿tú crees que se mantendría? Sí, estoy seguro porque es que es así. O sea, son gente que han formado un sistema de creencias y de convencimiento tan robusto que están dispuestos a ignorarlo todo. Pasa con la Luna. En cuanto empiezas a analizar el contexto histórico, todo lo que nos indica que se fue a la Luna y demás, es que dices, es que es imposible que se pueda pensar lo contrario. Pero hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace bien porque quiere creer que de verdad ha descubierto una verdad oculta que nadie más conoce, bien por su propia convicción. Hay gente que, por ejemplo, quiere creer que la Tierra es plana simplemente porque creen que eso encaja con sus creencias religiosas. Es tan sencillo como eso. Y hay gente para que esas creencias religiosas son tan importantes que están dispuestos a ignorar cualquier otra evidencia que diga que no, que la Tierra es redonda y que les demuestre que la Tierra es redonda. Es decir, se mezclan muchos factores, no es simplemente una cuestión de estupidez. Algunas de esas personas son, de hecho, algunas de esas personas que he leído yo en Internet no son tontas. Lo que tienen es un sistema de creencias y de prioridades un poco extraño, por no decir muy extraño, pero no es siempre ignorancia. Y luego también hay que decirlo. No hay nada de malo en preguntarse cómo sabemos que la Tierra no es plana, siempre y cuando estemos dispuestos a aceptar las respuestas que nos dicen por qué sabemos que la Tierra no es plana o por qué sabemos que se ha ido la Luna. Es decir, preguntárselo no tiene que ser visto como algo malo, al contrario, es una buena forma de llevar a cabo el método científico, siempre y cuando aceptemos las respuestas que nos dé. Porque claro, si nos dicen, no, es que yo quiero saber cómo se muestra que la Tierra es redonda, y cuando te explican, no, es que se muestra así, 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 que digas, ah, vale, lo entiendo, en vez de, no, pero es que la gravedad no es real, como me han llegado a decir a mí. Pero ¿cuál es la principal línea de argumentación de los terraplanistas? ¿Cuál es la principal? Pues es tan sencilla como que cuando van a la playa no ven curvatura. Venga, coño. Te lo prometo.
Es tan sencilla como que cuando se va a la playa o cuando vas a un lago, lo que sea, en ningún lugar se ve la curvatura de la Tierra a simple vista. Y como no pueden ver la curvatura de la Tierra a simple vista, la Tierra es plana. Como cuando decían que Finisterre que era el fin de la Tierra, porque no se veía... Exacto, tal cual. Es exactamente la misma idea. Hay terraplanistas que lo defienden así. Luego hay, por ejemplo, pues uno de los ejemplos más populares por lo antiguo que es y por lo sencillo que es de demostrar que la Tierra es redonda, lo hizo Eratóstenes, un erudito griego en Egipto. Sin ningún instrumental. Años. No, bueno... Con el ingenio, ¿no? Nada sofisticado, fue simplemente observación. Él había escuchado la historia de que en verano, en la ciudad de Siena, a mediodía, en el solsticio de primavera, si no me acuerdo mal, en Siena no había sombras en mediodía, o las sombras eran muy pequeñitas justo en el mediodía, y sin embargo en Alejandría sí había sombras un poquito más grandes. Pero él lo había visto, lo había oído como rumor. Es verdad que hay muchas versiones diferentes porque ha pasado tanto tiempo y hay tan poca información sobre cómo fue exactamente que hay muchas versiones diferentes, pero yo lo que no entendía es que a él le llegó esa historia. Él no la había comprobado físicamente, pero claro, quiso saber, bueno, esto es verdad. Pues claro, es interesante, ¿no? Si a la misma hora en Siena y Alejandría, que están separadas por 800 kilómetros, no recuerdo mal, no hay la misma sombra, ¿cómo se explica? Midió la distancia entre las ciudades, dicen que le pagó seguramente a alguien, o quizás simplemente los faraones fueron los que le dieron el dato, porque los faraones sí que tenían un registro muy específico de las distancias dentro de Egipto, y llevó a cabo el experimento y efectivamente las sombras no eran iguales. Y a partir de ahí dedujo el diámetro no el diámetro de la Tierra, sino la circunferencia de la Tierra, que son 44.000 kilómetros. La conclusión a la que llegó él, que es apenas un 10% de margen de error respecto al dato real. Y eso lo hizo simplemente midiendo sombras en 2 lugares de Egipto y observando el cielo. Es decir, no usó nada sofisticado. Y esas son las formas más sencillas. Otra que se puede hacer hoy en día con un simple telescopio es apuntar a Júpiter, Marte, etcétera, tal. Se verá que son esféricos, y bueno, ¿y cómo sabemos que son esféricos sino que son planos y los estamos viendo de frente? Júpiter tarda 8 horas en dar una vuelta sobre sí mismo, o sea que basta observarlo para ver que se mueve, no tiene mucho más misterio. Y hacerse la pregunta lógica, si todos los planetas son esféricos, porque la Tierra iba a ser... Exacto, porque la Tierra va a tener un criterio diferente. Es tan sencillo como eso. Joder, tío. No sé, es muy sorprendente, porque parece que hay gente que quiere ser engañada, que quiere pensar, me están engañando por todas partes, todo es mentira. Sí, hay gente que por lo que sea, pues es dada a esas conspiraciones, ya digo, a veces simplemente por el hecho de creer que son especiales porque han descubierto una verdad oculta. Un caso que se sale de la astronomía, pero y lo comento porque me dijeron hace unos días, cuando precisamente escribí un tuit hace poco sobre este tema, diciendo, digo, bueno, cuando leas una historia sensacional como Nibiru va a chocar con la Tierra y va a destruir la Tierra en junio, pregúntate quién está dando esa noticia. ¿Es una noticia que aparecería en todos los periódicos del mundo y en todos los telediarios del mundo cuando se supiese? Sí. ¿Están todos los periódicos del mundo y todos los telediarios del mundo comentándola? No. ¿Está solo en páginas de reputación de dudosa? Sí. Entonces es falsa. Y decía yo, sí, claro, entonces alguien me contestaba, ese tuit decía, sí, claro, como el asesinato de Kennedy, que lo hizo una sola persona. Claro, le contesté yo, digo, a ver, ¿qué es más probable? ¿Que fuese un tarado el que atentó contra Kennedy? ¿O que realmente hubiese una conspiración en la que participaron? Y tengo que reconocer que sé poco de la conspiración de Kennedy, o sea, sé cuál es la conspiración, pero no sé cuánta gente se supone que hubiese participado en todo esto, para encubrirlo, ya no en aquel momento, sino durante todos estos años. Lo más lógico es que realmente fuese Oswald, ¿cómo se llamase? No recuerdo el nombre exacto ahora. Lee Harvey Oswald, ¿no? Lee Harvey Oswald, sí. Exacto. Justo, que fuese Lee Harvey Oswald solo el que se cargase a Kennedy, más que suponer que hubo una conspiración de X cientos o miles de personas, porque tuvieron que ser, no fueron 10, eso seguro, los que decidieron cargarse a Kennedy y encubrirlo todo. De nuevo, por lo mismo, porque es que estamos hablando de un grupo de gente que además, si hubiese sido así, alguien habría terminado confesando en algún momento. Y lo hemos visto cuando ha habido cosas así. De hecho, hablando de esto de conspiraciones, mencionaste a Santi Camacho. Santi Camacho, una de las cosas que hace y le gusta hacer es contar conspiraciones sobre ejércitos, sobre medicina y cosas así. Y esas cosas, por ejemplo, ahí sí estoy más dispuesto a creerme que puede haber una conspiración, pero como alguna vez que le oí contar a él una hace ya unos años, que decía que a un alto cargo del ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial o poco después de la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo exactamente de la historia, dijeron que se había estrellado, que lo que decía era que lo habían suicidado, que habían destruido su avión, tal. Yeah. Eso me lo creo.
Eso me lo creo porque al final un piloto, basta que sea un solo mando el que dé la orden, es una nave enemiga. Como ahora algún avión desaparecido que hay teorías que dicen lo han derribado. Sí, pasó con el avión este en Ucrania. El Malaysian Airlines también decían eso, ¿no? Pero eso no se el llegó Malaysian a Airlines encontrar creo que no, pero hace poco pasó con este avión que se estrelló en Ucrania, que al final fueron los terroristas ucranianos los que tenían lanzamisiles y se cargaron el avión. Claro, podía haber sido un accidente, sí, resultó ser un acto terrorista, pero quiero decir, ese tipo de conspiraciones en las que en realidad la cantidad de gente implicada es una persona, 2, 3, algo así, eso me lo puedo creer. También porque es que es mucho más difícil de comprobar. Quiero decir, una cosa es asesinar al presidente de una nación con toda la gente que tiene a su alrededor para poder llevar a cabo ese asesinato de forma intencionada como una conspiración, y otra cosa es que un capitán de un ejército diga que un mando que se ha rebelado porque no quiere llevar a cabo X tal, que se lo va a cargar porque le va a dar la orden a otro diciendo que es una nave enemiga, lo que sea, o que es una nave de su ejército pero que la ha robado el enemigo, lo que sea. Es decir, es un escenario más plausible, pero claro, sigue siendo una conspiración por un lado, y por otro tiene que ver con la naturaleza humana, y la naturaleza humana no es científica. Es decir, si se fue a la Luna o no, lo puedes comprobar sin tener que recurrir a la naturaleza humana. Puedes usar un láser para medir los fotones que vuelven, puedes escuchar por ti mismo las grabaciones que se hicieron, o ver las grabaciones que se hicieron de la llegada a la Luna. Con la Tierra igual, puedes ver que es esférica y comprobarlo por ti mismo con las matemáticas, haciendo observaciones, tal. Ahora, que fulanito se carga a no sé quién, él solo, ahí sí que no puedes hacer nada para comprobarlo, porque como esperes que te conteste el asesinado, te puedes sentar y esperar. En el caso de Kennedy, por ejemplo, claro, yo entiendo. Se desclasificaron archivos hace poco que no llevaron a ningún lado, exacto, me parece, ¿no? Sí, de hecho, es lo que estaba pensando ahora, que me suena que se había desclasificado algo, y a lo que dices tú, pues debe de ser así. Y no se encontró nada. Claro, ¿por qué? De nuevo, porque volvemos a una conspiración en la que tenía que participar un montón de gente. Que podía suceder, que yo no digo que no pueda haber algún caso, alguno, en la historia de la especie en el que sí que haya sucedido que una conspiración en la que tenían que participar muchas personas se llevase a cabo. ¿Puede haberla habido? Sí. ¿Es lo normal y que haya podido pasar en algún momento en el pasado quiere decir que ya hay que dudar de todo, ya no solo en lo humano, sino en lo científico? Evidentemente no. No siempre la explicación más fantástica va a ser la real. Y la prueba está en el caso de Kennedy, ¿no? Que mucha gente incluso llegó a razonar, no pudo ser Lee Harvey Oswald, tuvo que ser el propio gobierno de Estados Unidos, y cuando llegó el momento de ver las pruebas y se desclasifica todo eso, es que allí no había nada. Se planteó también con el 11S. Uh-huh. Es que una cosa que a mí me llama la atención de los conspiracionistas es que tienen como una desconfianza patológica, porque es muy raro encontrarte un conspiracionista que solo hable o que solo crea en una conspiración. Es decir, sí, normalmente el terraplanista te dirá también que a Kennedy lo mató el gobierno de Estados Unidos, lo mató vete tú a saber quién, que pues eso, el 11 de septiembre fue todo. Es decir, que normalmente no vas a encontrar a nadie que solo tenga una teoría conspirativa. Eso es cierto. Eso es cierto, y además es lo que digo, claro, por ejemplo, con el 11S me acuerdo uno de los casos más sonados que parecía en el del avión que se estrelló en el Pentágono, que había algo que parecía como un misil o algo así, casi a nivel del suelo, que chocaba contra el edificio, y decían que era una demostración de que había sido algo planeado. Claro, ¿qué pasa? Que en ese caso Estados Unidos no sé si a día de hoy se ha publicado información al respecto. Claro, no quiere desclasificar información, primero porque su ley se lo permite, no tiene por qué desclasificarla. Y segundo, porque seguramente a nivel de inteligencia, para sus rivales y demás, pues sería muy jugoso saber exactamente qué es lo que pasó. Entran ciertos detalles que alimentan a los conspiracionistas. Cuando te vas a otras cosas, lo que dices tú, te encuentras gente que normalmente no cree en una sola, cree en muchas, pero es que lo más divertido de todo esto es que tienes incluso conspiraciones que están enfrentadas. Porque tienes a los terraplanistas, que creen que la Tierra es plana, y tienes a gente que defiende que la Tierra es hueca. Que la Tierra está hueca por dentro, que científicamente tampoco se sostiene de ninguna manera porque no... ¿Y esos en qué se basan? Para decir que la Tierra está hueca por dentro. Y aparte, ¿qué implicaciones tiene que la Tierra esté...? Porque la Tierra sea plana tiene muchas, pero que esté hueca por dentro... muchas cosas. Bueno, en realidad lo que dicen los que defienden que la Tierra está hueca por dentro es que nunca hemos visto imágenes de satélites desde los polos. Es mentira, las hay, pero da igual. A ellos les da igual. Exacto, a ellos las traen sin cuidado. Y que... básicamente los polos son el punto de entrada al interior de la Tierra, que en el interior de la Tierra hay exactamente lo mismo que fuera, y la diferencia es que en el centro de la Tierra, en vez de haber un núcleo
de hierro fundido y una parte sólida y tal, hay una estrella, que es la que ilumina el interior del planeta. Todo esto viene de cosas pues como, si no recuerdo mal, un caso muy sonado fue el de Edgar Allan Poe, que creía que la Tierra estaba hueca por dentro, no hasta este extremo, pero sí que había grandes redes de cavernas y demás que llegaban hasta casi el núcleo de la Tierra y que estaban habitadas por... Y que había intraterrestres, ¿no? Sí, la idea en gran parte sale de esa idea de Edgar Allan Poe. Claro, Edgar Allan Poe no era científico. Y están enfrentados entre ellos, porque claro, si la Tierra es plana no puede ser hueca. Claro. Y si la Tierra es hueca no puede ser plana, son incompatibles. Se llevan a matar entre ellos. O sea, es una cosa extrañísima porque decís, bueno, al final es que ninguno de los dos tenéis razón, pero os estáis matando entre vosotros por ver cuál de vuestras conspiraciones es más real. Molaría una quedada para zurrarse. Sí. No, alguna vez me he sentido tentado a buscar si en Estados Unidos han quedado alguna vez para pegarse, porque como son muy bestias a veces, son muy extremos con estas cosas. No me extrañaría que en algún pueblo de mala muerte en Estados Unidos se hayan pegado un terraplanista y un tierrahuequista, vamos, seguro. Un tierrahuequista, tío. Yo no había escuchado hablar de los tierrahuequistas, pero lo que sí es cierto, hay conspiraciones, hay teorías conspirativas que son absurdas. Pero hay otras que como mínimo te hacen pensar. Por ejemplo, yo cuando veía del 11S, sí me parecía, lo que pasa es que yo no sé de eso. Entonces yo sí tengo mucho cuidado y cojo todo para mí nada es seguro, pero sí me hace pensar. Que, por ejemplo, los edificios, la caída de los edificios sí era muy similar a una demolición, porque caían como perfectamente, ¿no? Y eso, por ejemplo, sí me sorprendía de un avión que colisiona en la parte alta del edificio. Entonces, ahí sí que dices, joder, pues esto sí da que pensar. Pero eso tenía explicación y además, de hecho, fíjate, esa explicación yo la vi en Antena 3, si no recuerdo mal, en el mismo, es decir, quiero decirlo, vi la televisión pública el mismo día que sucedió o al día siguiente. Y lo explicaba un arquitecto. Y además es verdad, los rascacielos en Estados Unidos están hechos principalmente con acero, no con hormigón. Entonces, están diseñados en torno a, digamos, un gran pilar central, y cuando la estructura falla, lo que falla es el pilar central. Entonces, claro, ¿hacia dónde se cae? ¿Hacia afuera? No, hacia adentro. Por eso es un derrumbe tan ordenado. No es como un edificio de hormigón que se desarma hacia el exterior. En el caso de los rascacielos, como todo depende, pues eso, principalmente de una gran columna maestra de acero, en cuanto se funde, se derrite y cede, la propia estructura colapsa sobre sí misma. Y es una explicación que no tiene nada que ver con conspiraciones ni nada por el estilo. Claro, parece una demolición, sí, pero simplemente porque es que esos edificios se vienen abajo así, por sí mismos. O sea, un fallo estructural en un rascacielos lo que va a hacer es que se caiga sobre sí mismo hacia afuera. Hablaba hace poco con un director de cine que me decía que asegurar la existencia de Dios le parecía tan absurdo como negar la existencia de Dios. Con los extraterrestres pasa un poco igual, ¿no? A lo mejor. Vamos, yo... No, sí, no. Es decir, Carl Sagan decía la misma frase, por cierto. Decía, sí, me da tanto miedo el que afirma la existencia de Dios como el que la niega, porque los dos tienen una prueba irrefutable de algo que yo no la tengo. Y es verdad, porque al final Carl Sagan sí que decía un Dios antropomórfico, es decir, como un ser humano, preocupado específicamente por el ser humano y con aspecto de caucásico, con barba blanca y demás. Dice, no existe, porque no hay nada que nos haga pensar eso. Ahora, claro, si jugamos con el concepto de Dios, una criatura X que crease el universo, dice, es que podríamos estar hablando de, y eso ya lo digo yo, no dice Carl Sagan, un extraterrestre adolescente en un universo muchísimo más avanzado que el nuestro, que tenga un ordenador en el que puede simular universos. La idea es una absurda, pero en realidad se ha planteado científicamente que quizás un solo universo sea una simulación. Y hay que decir, no se ha encontrado nada que haga pensar que es así. Pero claro, también hay quien dice, bueno, es que un creador que esté haciendo una simulación de un universo y nosotros estemos haciendo un universo simulado, seguramente ocultaría las pruebas a menos que queramos encontrarlas. Que también es un buen argumento. Joder. Pero en principio no hay nada que nos haga pensar que nuestro universo sea simulado. A pesar de que científicamente tendría sentido, ¿no? Si imaginamos una civilización infinitamente avanzada, tiene que haber un momento en el que su tecnología sea capaz de simular universos enteros. Podría pasar. Entonces, ¿cómo sabemos que es un universo real y no virtual? Y ya entras en cuestiones filosóficas. O si nosotros somos máquinas súper sofisticadas. Y entramos incluso en cuestiones filosóficas, ¿no? Es como, importaría. Es decir, mientras tú puedas demostrar que existes y que esto es real y demás, importa si es real o virtual, que ya son cuestiones que salen de la ciencia, ¿no? Y con los extraterrestres es diferente porque sabemos que la vida puede aparecer en el universo porque nosotros estamos aquí. La pregunta es,
¿hasta qué punto es raro que nosotros hayamos aparecido aquí? Es decir, la combinación de factores que hacen que haya vida en la Tierra, ¿cómo de común es en el universo? Y eso es lo que todavía estamos intentando descubrir. Lo que nos dice la ciencia, lo que nos dicen las observaciones es que debería ser abundante. Debería ser abundante porque estamos compuestos por los elementos más abundantes del universo: carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, etc. Y ahí, solo en la Vía Láctea, unos 200.000 millones de estrellas. Y se calcula a día de hoy que todas las estrellas tienen como mínimo un planeta a su alrededor. Es decir, parece que hay muchas oportunidades. Y luego hay que sumarle que dentro del universo observable hay, antes se decía unos 200.000 millones de galaxias. Hay estimaciones que se hacen hoy en día que ya hablan de billones de galaxias. Billones con B. Estamos hablando de una cantidad, claro, solo por una simple cuestión de números. Es tan grande que es que parece imposible que no haya vida en otro lugar. Por pequeña que sea la posibilidad, en algún otro lugar tiene que haber pasado lo mismo que en la Tierra. Luego ya nos podemos preguntar si esa vida es inteligente, si es microbiana como nosotros. o... Exacto. ¿Qué pasa? Pasa un poco como con el bosón de Higgs. Había un montón de evidencias que apuntaban que el bosón de Higgs estaba ahí, se podía deducir sus propiedades, etcétera, su interacción con la física, con el mundo, pero no se había encontrado. Aquí pasa un poco lo mismo. No, es decir, hay muchas formas, muchas pistas que nos apuntan a cómo podría aparecer la vida. Sabemos que hace falta oxígeno, una fuente de energía, una estrella, la forma más sencilla, un sistema que sea idéntico al nuestro. Misma estrella con la misma composición, con la misma edad, tal. Hay tantas estrellas en el universo que la hay seguro. No una copia exacta, pero seguro que muy parecida. Y eso tenía que haber pasado en muchos lugares del universo. Pero claro, ¿qué pasa? Que no hemos encontrado vida más allá de la Tierra, entre otras cosas porque llevamos solo unas décadas buscando vida. Hemos comenzado, es que apenas acabamos de empezar. Estaban pañales, claro. Claro, y nuestra tecnología todavía es primitiva para eso. Tenemos que analizar miles de millones de planetas, seguramente, hasta que encontremos algo que nos haga pensar, aquí hay vida, o vida inteligente. Entonces, estamos en los primeros pasos, ¿no? Es como pedirle a un bebé que acaba de comenzar a andar que compita en la maratón contra Haile Selassie y le supere. Evidentemente hay que recorrer un camino y nosotros estamos empezando ese camino. Entonces, lo que nos dice la ciencia a día de hoy es la vida tiene que ser abundante en otros lugares del universo, creemos que debe ser abundante. De momento no la hemos encontrado. Es posible, porque también cabe esa posibilidad, que sea extremadamente rara y que en el universo observable seamos la única civilización que existe. Pero todo nos indica que no debería ser el caso, que seguramente, por muy rara que sea, debería haber más civilizaciones. Lo que sí es posible es que estén tan lejos de nosotros que no lleguemos a saber que están ahí, pueden estar en otra galaxia. O sea, sí que puede que haya una civilización por galaxia, o que estén tan lejos de nosotros que simplemente, aun siendo más avanzados que nosotros, no sepan que existimos. Imaginemos que hay una civilización a 15.000 años luz del sistema solar. Claro, ellos ven el planeta tal y como era hace 15.000 años. Aunque lo estuviesen estudiando en este mismo momento, lo máximo que podrían llegar a deducir es que podría tener las condiciones necesarias para tener vida, suponiendo que su vida sea como la nuestra, que en principio suponemos que sí. Ya está, no pensarían, pues aquí hay vida inteligente, porque lo que estarían viendo es la vida de hace 15.000 años. Porque también podría haber vida adaptada a otras condiciones. Sí, otras claro, temperaturas, exacto, eso lo comentaba antes con el caso de Titán. Puede haber vida en otras condiciones, lo que suponemos es que la vida tal y como la conocemos nosotros debería ser abundante porque las condiciones para que se den parecen abundantes en el universo. ¿Por qué no la hay? Es una pregunta que es muy interesante. Puede ser simplemente, pues, y es lo que mucha gente sospecha, no hemos mirado lo suficiente. Y una vez que encontremos otro planeta que tenga vida, será mucho más sencillo comprender cuál es la posibilidad de que aparezca vida, qué requisitos hacen falta, ver qué diferencias y similitudes tenemos con ese planeta, con su estrella, etcétera. Pero hasta que eso suceda, todo nos dice que la vida debería ser abundante y al mismo tiempo no hemos encontrado nada que nos haga, que nos indique que es así. Entonces, claro, la pregunta es también, bueno, si no fuese así, a pesar de que todo dice que la vida debería ser abundante, si estamos solos, ¿por qué? Científicamente también es una pregunta muy interesante. Es decir, ¿por qué en algo que parece extremadamente improbable, por qué podríamos estar solos? O sea, son preguntas que no tienen una respuesta fácil. A día de hoy no tienen respuesta. Que veremos en qué terminan. La suposición de prácticamente toda la comunidad científica es que tarde o temprano terminaremos encontrando vida. Es más, yo no me extrañaría si descubrimos que Europa o Encélado podrían tener algún tipo de vida microbiana. Y sería en el sistema solar. Es decir, las implicaciones que tendría eso es que si en el sistema solar hay dos objetos tan diferentes como la Tierra y Europa, o la Tierra y Encélado, que tengan vida, es que tiene que ser muy abundante en los lugares del universo. Claro, no podemos detectar vida en un satélite, en otra estrella, simplemente porque ni siquiera ahora, a día de hoy, todavía no estamos seguros de haber detectado un satélite alrededor de un planeta de otra estrella.
Claro, hasta que no lleguemos a poder detectarlos y poder estudiarlos, no hay mucho que rascar. Incluso los exoplanetas que hemos descubierto a día de hoy, que son más de 4.000, en muy poquitos casos se ha estudiado la atmósfera. Es decir, queda mucho camino por recorrer para ver en qué punto estamos. Entonces, que alguien diga sí, los extraterrestres existen, no, los extraterrestres no existen. En el caso de la existencia de Dios, si se plantea sobre algo que además tendría un impacto directo en nuestra sociedad, etcétera. En el caso de los extraterrestres, en realidad es que es una afirmación vacía en un sentido u otro, porque no hay nada. Quiero decir, casi cualquier escenario que queramos imaginar a día de hoy es válido. Es decir, podemos imaginar un escenario en el que la vida no sea capaz de aparecer y que la Tierra sea un planeta en el universo observable, que tenga vida, que sea el único, y quizás haya otro, pero más allá del universo observable, es decir, en la zona del universo que no podemos ver porque su luz no nos ha alcanzado, porque está demasiado lejos, quizás hay otro planeta con vida en algún otro punto del universo. El universo además es que puede tener un tamaño infinito en extensión. Y ahí las cosas se lían ya todavía más, porque si es infinito en extensión, quiere decir que hay infinitas estrellas, planetas, etcétera, y por tanto puede haber infinitos planetas con vida. Aunque nosotros no veamos ninguno a nuestro alrededor, claro, el infinito nos lleva a cosas muy extrañas. Tú dices que nuestra tecnología todavía está en pañales como para encontrar vida extraterrestre, pero yo hace 15 años tenía un programa de ordenador del SETI para encontrar comunicación. SETI at Home. Yo lo tuve también un tiempo. SETI at Home, sí. Es que también es verdad que la búsqueda de vida extraterrestre muchas veces ha caído un poco no ha gozado de gran popularidad en según qué sectores y en según qué momentos, precisamente por todo lo relativo con el fenómeno OVNI. Porque, claro, al final es, digamos, como... Lo desvirtúa, ¿no? Le quita la parte científica y la convierte más en ciencia ficción, en fantasía. Exacto. Uno de los casos más sonados es en la década de los años 70 se envió el mensaje de Arecibo. Se hizo desde el radiotelescopio de Arecibo, por eso se llama así. En realidad era una demostración tecnológica más que un mensaje en sí. Sí que es verdad que Carl Sagan trabajó en él, Frank Drake también, que Frank Drake planteó la ecuación de Drake. Es un ejercicio mental experimental para intentar determinar cuántas civilizaciones podría haber en la Vía Láctea. Y lo mandaron a un lugar llamado el Cúmulo de Hércules, que es una agrupación de cientos de miles de estrellas a 25.000 años luz del sistema solar. No porque esperasen respuesta, sino simplemente para demostrar cómo había mejorado el radiotelescopio de Arecibo con las mejoras que se habían instalado. Llegará al Cúmulo de Hércules en 25.000 años. Y sin embargo, en 2000, no recuerdo exactamente ahora mismo el año, apareció un supuesto mensaje alienígena respondiendo al mensaje de Arecibo con el mismo dibujo, la misma estructura, pero cambiando la información en Chilbotón o Chiboltón, siempre me baila la L, que es cerca de un observatorio. Y los conspiracionistas dicen que, claro, que eso es un mensaje de los extraterrestres y que esa es que recibimos la contestación. ¿Qué pasa? La forma del extraterrestre era un alienígena cabezón, con la cabeza ovalada. Como el de Roswell. Sí, y como el que vemos en el cine. Claro, ya partiendo de ahí dices, bueno, ¿cuál es la posibilidad realmente de que si hay vida alienígena sea exactamente tal y como la hemos imaginado en el cine? Eso ya te hace sospechar. Y luego hasta que el mensaje apareció en los famosos círculos de cosechas. Los círculos de cosecha se ha demostrado que se pueden hacer en una noche tranquilamente con el material adecuado y no tienen ninguna complicación. Y evidentemente el mensaje de Chiboltón es eso, simplemente un intento de engañar a la gente. También porque si piensas en el tiempo que ha transcurrido, como digo, creo que fue en el año 2000, si no recuerdo mal, el año 2001 cuando apareció. Pero aunque fuese el año 1997 o 2004 no afecta al cálculo. Supongamos que fue en el año 2000. Habrían pasado poco más de 10 años desde que se recibió ese mensaje en el planeta en el que hubiese estado. Se debió de descifrar inmediatamente y se habría enviado inmediatamente la respuesta a la Tierra. Es decir, estaríamos hablando de una civilización a 10 años luz. Problema. En 10 años luz a la redonda no hay nada, pero absolutamente nada, que nos haga pensar que hay una civilización. O sea, ya no un planeta habitado, una civilización. Entonces, claro, lógicamente aquello es un montaje. Y sin embargo hay gente que con el fenómeno OVNI pues busca eso. Y luego, bueno, en cuanto al fenómeno OVNI en sí, casos de supuestos avistamientos y demás hay a patadas, pero todos son siempre iguales. Una persona a las 5 de la mañana en una montaña perdida en ninguna parte, a la que viene un extraterrestre que le da un mensaje de salvación. Ha venido a salvarnos de X. Pruebas que demuestren eso, pruebas que avalen que realmente ha sucedido, nada más que su palabra. Claro, si los extraterrestres existiesen, yo siempre digo lo mismo, digo, caray, si vienen y abducen media ciudad de Madrid, ahí sí tendremos una prueba
que digamos, caray, sí, pues sí, oye, mira, existen, se han llevado a media ciudad de Madrid. A ver quién niega Claro, eso. ¿por qué se van a limitar a uno? Claro, Vamos sí, a sí. llevarnos a 15, joder, o a 20. Exacto, ¿no? Y además, siempre, a uno que siempre es un panadero atormentado en las montañas rocosas, en no se sabe dónde. A 100 y tenemos un buen... Claro, ¿no? Claro. Y además, o decía yo también que lleguen y digan, no, llévennos ante sus líderes, ¿no? Que aterrizan en cualquier sitio, Claro. llevan ante sus líderes mundiales. Y ya habría alguien que diga, por favor, que no sea Trump, por favor, que no sea Trump. Pero eso también, ¿no? Se dejarían ver. Pero eso de que lleguen a un ser humano al azar a las 5 de la mañana en una montaña solo, le den Claro, un porque mensaje de tampoco se salvación, llevan a un desaparecen. eminente científico normalmente, que sería... Joder, que de llevarte a alguien, llévate a un espécimen importante. Claro, ¿sabes? claro. O sea, llévate a alguien que te vaya a dar algo de, Claro, algo de joder. juego, ¿no? Que te sirva. O déjanos a alguien también que nos dé algo de juego, que nos cuente un poco de dónde Claro. vienes. Tal. Pero no, son todas las historias así. ¿Por qué? Porque, por desgracia, pues hay gente también que lo que ha hecho es sustituir la religión con la ufología. Ajá. Como digo, ¿no? Un ser humano, un ser extraterrestre que viene a salvarnos de nosotros, que viene a decirnos que no nos preocupemos, que van a cuidar de nosotros. Eso es lo que hace la religión, y simplemente lo han cambiado a Dios por un extraterrestre que tampoco existe, por desgracia. Porque sería fantástico saber que hay extraterrestres y poder estudiar sus civilizaciones y cómo se comportan, etcétera y demás, pero por desgracia hoy en día no hay nada que nos haga pensar que es así. Esto que dices de que puedes coger a un terraplanista, llevarlo a un viaje lunar y mostrarle que la Tierra es redonda y seguiría diciendo que la Tierra es plana, eso ya lo hemos visto con Roswell, porque Roswell ya Sí, está sí, sí. hiper mega demostrado que eso era una puta farsa y que lo rodaron y Sí, tal y sí, cual, sí. y aún hay gente que dice, no, es que eso fue así, ahora Sí, sí. podéis decirnos lo que queráis, podéis maquillarlo como queráis, pero aquello fue así. Salió un estudiante de periodismo, creo que fue el que hizo la grabación, a decir, no, es que esto lo grabé yo y lo hice así, de esta manera, explicó todo, y aún así es lo que dices tú, hay gente que sigue diciendo que no, que aquello fue real. O sea, es una increíble. Es una de esas cosas que bueno, es simplemente pues un reflejo de que la sociedad en la que vivimos es mucho más compleja de lo que parece, y de que al final la ciencia no es una simple curiosidad, el escepticismo es una herramienta muy importante, como digo, no solo en la ciencia, sino en todos los aspectos de la vida. Y por desgracia, pues para bien o para mal, vivimos en una sociedad que hoy en día se lleva mucho más por la inmediatez, por el sensacionalismo, por lo que suena en ese momento, sin dar más reflexión. Y la prueba está precisamente en la política. Donald Trump es el presidente de Estados Unidos que más ha mentido, pero por goleada. O sea, es que no se le acerca a ningún presidente, ni siquiera el peor presidente anterior a él, que cada uno, pues según sus preferencias políticas, diría que fue fulanito venganito. No ha mentido tanto como miente Trump. O sea, es que Trump literalmente miente más que habla. Y sin embargo, ahí está. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una sociedad en la que precisamente es eso. O sea, el obligar a alguien a decir la verdad, a aportar datos, a hacer que sus afirmaciones sean algo más que simplemente su palabra, no existe esa mentalidad. El escepticismo lo que nos lleva es a eso. Es decir, la gente que nos está escuchando no se tiene que creer que no hay, que no sabemos si hay vida en otros lugares porque lo diga Alex Egueo. Se lo tiene que creer porque hay multitud de estudios de un montón de científicos, de un montón de personas de ámbitos muy diferentes que lo que nos enseñan es exactamente las mismas conclusiones. Y del mismo modo que cuando viene alguien y dice, no, es que yo he visto extraterrestres, pedirle, decir, bueno, pero dame las pruebas irrefutables y directas y claras que demuestran que tú has visto un extraterrestre. Y te dicen, no, es que no tengo nada, ¿no? Y hay gente que aun cuando les dicen, no tengo nada más que mi palabra, dicen, no, me lo voy a creer. Y ese es un problema. Es un problema porque lo que nos está faltando es... no estamos consiguiendo que nuestra sociedad sea crítica, y eso nos afecta en todo, no solo en la ciencia, sino también en quiénes somos a día de hoy y quiénes seremos como sociedad el día de mañana. Me parece, aunque tuviese más preguntas que hacerte, que bien sabe Dios que las tengo, me parece tan bonito terminar con el mensaje que acabas de dar, con este discurso acerca de que tenemos que ser escépticos, pero escépticos inteligentes, ¿no? Exacto. Escépticos porque hay quien cree que el escepticismo es no creo en nada, ya está. No. El escepticismo es estoy dispuesto a creer en lo que tú me enseñas, siempre y cuando tengas algo que te avale. De hecho, voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Yo soy muy cercano al ateísmo, no he visto nada que me haga creer que existe un Dios. Desde luego, si existe un Dios, como decía Carl Sagan, no creo que sea antropomórfico. Ahora, si mañana hay una evidencia que demuestre que Dios existe, la aceptaré sin ningún tipo de duda, porque eso es el escepticismo. Pasa lo mismo con la búsqueda de vida extraterrestre. Yo creo que la vida extraterrestre es abundante en otros lugares del universo, pero no tengo una forma de demostrarlo. Y quizás mañana llegamos a la conclusión de que la vida extraterrestre no es abundante y que la Tierra es el único planeta que tiene vida. ¿A mí se me hace increíble que ese escenario pueda ser real a día de hoy? Sí. Pero si es así, lo aceptaré, y lo que haré será hacerme otra pregunta, que es ¿por qué esto es así?
Y siempre será así. Esa es la gran pregunta de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Y en la ciencia lo hemos visto. Siempre que encontramos una respuesta surgen 50 por qué es más. Gracias. Muchas gracias a ti. Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar. Si te gusta lo que tú digas y quieres asegurarte de que este podcast siga dando guerra durante mucho tiempo, puedes ayudarme de varias formas. Por ejemplo, dejándome una reseña positiva en iVoox, iTunes o en cualquiera que sea la plataforma en la que lo escuches. Comparte los episodios en tus redes sociales con tus amigos y seguidores, escribe sobre ellos en tu blog, pásalos por WhatsApp o coméntalos en tu propio podcast. También tienes la opción de recompensar mi trabajo haciéndote suscriptor premium en iVoox desde 1,49 € al mes, invitándome un café, vaya. Con eso me ayudarás con mis viajes a distintas partes de España en busca de las mentes más interesantes para que tanto vosotros como yo aprendamos y nos divirtamos. A cambio de tu aportación, con tu suscripción premium, escucharás el podcast sin publicidad y tendrás acceso a contenido exclusivo y a episodios especiales antes de que los publique en abierto. Por último, te recuerdo que estoy en Twitter, en @lqtdradio, en Facebook e Instagram como Alex Fidalgo y que puedes escribirme a alex@loquetudigas.es. Gracias y adiós.